el mito del mito, que es decir, que antes se decía que las hipogalactias eran mito, que todas las madres tienen leche, pero bueno, se ha visto que bueno, la mayor parte de las madres tienen leche, pero desde luego no todas tienen suficiente leche. Entonces de ahí la interrogación de todas las madres tienen leche, pues bueno, la mayor parte de las madres tienen. La cantidad que tengan pues ya es bastante más relativo y eso es lo que vamos a intentar ver hoy y empezando pues eso. Es un tema muy complejo porque intervienen muchos factores y principalmente porque además son dos factores casi independientes, aunque no del todo, pero sí independientes, que son la madre y el bebé. Entonces primero hay que identificar el problema y luego ya pasaríamos a determinar causas y una vez que está más o menos acotado lo que hay, pues posibilidades para solucionarlo, si es posible, o manejarlo o de alguna manera intentar paliarlo si la solución completa no es posible, que son las menos de las veces, pero a veces ocurre. Y desde luego, pues bueno, yo sabéis, eso, soy BCLC, veterinaria también, pero que en principio mis pacientes no necesitan apoyo a la lactancia, entonces trabajo en el apoyo madre a madre, ¿vale? No tengo trabajo profesional como profesional sanitario como tal, o sea que el último apartado de acompañamiento pues es, digamos, casi lo que más hacemos y lo que más hago yo y lo que es más importante en el día a día. Aunque todo lo demás me gusta mucho y para mí es apasionante, ¿vale? Todo el tema clínico de la hipogalaxia. Siempre hablo de las causas y me hacía gracia porque tengo bastantes cosas en común con la presentación de Camila, porque bueno, y con la salud en general. La salud es siempre multifactorial, ¿no? Y igual que la caries y la respiración oral y todo lo que queramos es multifactorial, pues la hipogalaxia, por supuesto, siempre o casi siempre es multifactorial. Y entonces por eso de ahí radica muchas veces la dificultad. Porque eso, por un lado hay muchas veces problemas de la madre, problemas del bebé, o no problemas, pero sí características específicas de madre y de bebé, y luego a mayores de eso, que son dos personas con sus características, está todo lo que los rodea, que muchas veces es incluso lo más importante o a veces es lo único que causa una hipogalaxia, que son los factores externos relacionados con el manejo de cómo una madre da el pecho, a veces determina que no tenga suficiente leche, que esto en principio es lo que ya muchas sabemos, casi todos los que nos dedicamos a la lactancia lo sabemos, porque es en lo que incidimos, ¿vale? Pues en el tipo de sobre todo la lactancia demanda o no demanda, las separaciones, la separación al nacimiento, separaciones posteriores a veces, dar lactancia con horarios, medicaciones que a veces pensamos que no influyen y hay medicaciones que sí influyen en la producción de leche, luego veremos también. Ahora cuando venía pues hablaba con Edurne el eterno tema de la lactancia a demanda, de cada cuánto toma el bebé, que cuando llevas unos añitos metidos en este tema parece que es que ya aburre porque ya lo tenemos muy superado, pero en realidad en la sociedad en general y en el ámbito sanitario en particular es un tema muy pendiente todavía, porque la mayor parte de los profesionales, enfermeras, pediatras y demás, que se saben la coletilla de que la lactancia se da a demanda, en realidad no lo tienen realmente interiorizado, y yo ahora lo estoy viviendo con mi cuarto bebé, que nuestra enfermera del CAP pues se empeña en preguntarme cada cuánto mama y cuántas veces mama, y entonces es una cosa como muy insistente, y yo entiendo que eso a las madres les llega y les mina mucho su autoestima, que el entorno le esté preguntando cada cuánto mama, porque es que no puede mamar ni cada demasiado poco ni cada demasiado mucho. O sea, a ver cuánto mama, porque nunca parece que mama las veces adecuadas. Y eso, pues, ahora veremos que realmente es un factor pues que sigue ahí siendo muy importante. Pero bueno, empezando por el principio. Cuando una madre acude a nosotros, seamos profesionales sanitarios o seamos asesoras o lo que sea de lactancia, pues muchas veces tienen ese miedo, esa sospecha, esa sensación, ¿vale? Nosotros al bebé lo vemos, al bebé lo vamos a observar, lo vamos a tener muy en cuenta, pero la primera con la que vamos a hablar siempre es la madre, y va a ser casi siempre la madre la que nos va a decir que tiene una sospecha de que su leche no es suficiente. Eso por un lado, y luego también con el aumento de peso, pero que eso ya sería un poco a mayores.
La primera pues es eso, es la percepción de la madre que dice que yo creo que no tengo bastante leche. Es verdad que muchas veces es un poco lo que decíamos, un problema de manejo y sobre todo de expectativas. Porque si a una madre le están diciendo que bueno, que sí que demanda, pero como mucho cada 2 horas, y ve que su hijo está pidiendo cada hora, pues esa madre generalmente muchas veces llega a pensar, pues es que no debo tener suficiente leche, cuando en realidad es una lactancia perfecta. Entonces esto es lo primero que nos llega y lo primero que tenemos que descartar. También a veces es un tema de momento de la lactancia, porque hay momentos en los que los bebés maman de una manera y momentos en los que maman de otra, y entonces son las famosas crisis en las que las madres se nos acaba la leche. Pero tampoco es eso, ¿no? Yo no voy a hablar un poco de las crisis ni de cosas, digamos, básicas de lactancia, porque doy por hecho que las conocemos y que las podemos descartar. Pero también, además de descartar los problemas circunstanciales o, digamos, las sensaciones no objetivas de la madre, tenemos que ser capaces de discernir cuando realmente hay un problema cierto de producción de leche. Y para eso lo primero que vamos a hacer es escucharla. Porque muchas veces las madres saben distinguir una cosa de la otra, sobre todo las madres hoy en día que ya tienen mucha información y que ya saben lo que son las crisis de lactancia y que ya saben, ellas sí, que la lactancia se da a demanda. Casi siempre las madres lo entienden antes que las enfermeras, porque lo viven y lo experimentan, ¿no? Y se dan cuenta que si su bebé pide y le dan y se calma, pues eso es a demanda y no tienen que mirar el reloj. Pero bueno, aún así, por eso, como eso lo pueden, digamos, ellas mismas descartar, pues si las escuchamos ellas mismas pueden darse cuenta de que el bebé nunca se sacia, ¿no? De que hay algo ahí que no funciona bien. Y una vez que las hemos escuchado, pues vamos a intentar, aún así, además, recabar datos objetivos para confirmar o descartar la posible hipogalactia, la baja producción de leche. Pues eso, identificar el problema en los primeros días es relativamente sencillo, ¿vale? Y además es cuando es más importante. Sabemos que un bebé recién nacido esté correctamente alimentado es fundamental. Lo sabemos, y sobre todo las que sois sanitarias y trabajáis en hospitales, pues además lo experimentáis y vamos, no hace falta que os lo diga yo porque es de lo primero que os enseñan, que los bebés tienen que tomar y así se les dan biberones a mogollón, con su parte de razón, porque realmente es importante que tomen lo que necesitan. Entonces, bueno, pues eso, como normalmente se pasa un poquito tiempo en el hospital, en cuanto se van para casa está bien, cuando una madre consulta, sobre todo durante la primera semana, las primeras 2 semanas de vida del bebé, que descartemos un problema grave con eso, sabiendo que está orinando y que está haciendo caca, ¿vale? Porque eso sí que nos indica que está comiendo, sea mucho, sea poco, algo está comiendo. Y si no, es cuestión de eso, de más urgencia. Pues eso, las típicas 6 pises al día, más o menos claritos, que no sean demasiado concentrados. Pongo sin los cristales de uratos, aunque a veces es normal, a veces aparecen y decimos no pasa nada, que son uratos. A mi entender, cuando aparecen cristales de uratos ya es un signo precoz de deshidratación y no deberíamos quedarnos muy tranquilos, porque es fácil que ese bebé esté teniendo un problema, que esa pareja madre-bebé no esté realmente consiguiendo una lactancia efectiva, ¿vale? Los uratos no es que sean graves, pero son un signo de poco aporte de leche. Las heces, desde luego que se expulse el meconio lo antes posible y luego que se empiece ya con deposiciones de lactante, que todos conocemos, que pueden ser al principio más verdosas entre las negras y las amarillas, pero que a partir del 3er día ya deberían de ser más bien de lactante. Y en principio estos son, digamos, cosas que podemos saber para quedarnos tranquilos. Si no aparecen estos datos, digamos, tranquilizadores, si una madre nos dice no, es que no hace solo 2 pises al día, oscuritos, y no ha hecho caca desde que ha nacido, eso es un signo de alarma. Si el bebé está haciendo pis bastante y además está haciendo caca, pues es un signo de mayor tranquilidad. Pero digamos que es un screening, ¿vale? No vamos a saber mucho más con esto. Y a veces incluso hay bebés que no hacen las cacas estipuladas, ¿vale? Y aún así están comiendo, con lo cual, bueno, digamos que no es un rasero sensible, pero no muy específico, porque hay bebés que tienen un tránsito intestinal más lento y a veces con una caca al día pues les llega. Pero bueno, en principio lo más frecuente, lo más habitual es que hagan todo esto. Y a mí me gusta esta regla mnemotécnica, que es una como cualquier otra, ¿vale? No hace falta que esta, pues a mí se me quedó la primera vez que la oí y es la que me gusta usar. Para eso, para decir, pues me quedo tranquilo. 4 deposiciones al día desde el 4.er día durante las primeras 4 semanas.
sabiendo que la mayor parte de los bebés hacen más realmente, ¿vale? Esto digamos que es una ley de mínimos y que algunos bebés, no muchos, pero algunos, hacen menos y están bien alimentados, que también nos encontramos con los casos. Yo me encuentro bebés que desde el nacimiento hacen una caca cada 2 días. Y de repente pues está todo perfecto. Pues bueno, para eso luego tenemos el resto de los factores que vamos a medir, que a partir de ahí ya sería el aumento de peso. El aumento de peso es importante, ¿vale? Que también es otro del mito de que no pasa nada si no gana peso, porque total, pues lo importante es que, lo importante es que gane peso. Un recién nacido tiene que ganar peso. Y durante los primeros meses, el peso que le corresponde, ¿vale? Porque a veces gana muy poquito, pero gana. ¿Pero cuánto es muy poquito? No gana pues 20 gramos a la semana. Pues eso y nada es lo mismo, ¿vale? Hay unos mínimos de aumento de peso que realmente son importantes y si no se cumplen, pues habrá que buscar qué es lo que está pasando, porque algo tiene que estar pasando casi seguro. Recuperar el peso al nacimiento en las primeras 2 semanas, aunque se habla también de las 3 semanas, y eso sí que desde luego es flexible según cada bebé, porque hay bebés muy grandes que pierden mucho peso, según cómo haya sido el nacimiento, según qué tipo. Está claro que cada bebé es único y hay que valorarlos individualmente, pero que lo normal es que recuperen el nacimiento pronto, y de hecho lo suelen recuperar incluso antes. En la primera semana muchos bebés ya empiezan a ganar peso. Eso digamos sería lo más frecuente, con lo cual si ya les estamos dejando ese margen, no me vale que como tenemos hasta las 3 semanas, si total no recupera el peso al nacimiento hasta el mes, tampoco pasa nada, que total es una semana más. No, un bebé que tarda un mes en recuperar el peso al nacimiento es un bebé desnutrido, así directamente. Así que son cosas que tenemos que tener claras. Bueno, pues también esto podéis consultar sitios donde pone los aumentos mínimos en cualquier sitio. Yo creo que lo de los 20 o 25 gramos al día lo ponen en la web de la Asociación Española de Pediatría. Según también en qué país consulte tienen más. Yo creo que la EP pone los 20 y luego IBCLCs extranjeras pone los 25. Pero teniendo en cuenta que estos son mínimos, ¿vale? Porque yo sé que a veces la gente se queda, tenía que ganar 20, pero como gana 15 tampoco pasa nada porque son 5 gramos. Pues sí pasa, porque si gana 15 ya está bastante por debajo del mínimo, ¿vale? Y luego las curvas de crecimiento, que eso ya sabéis que sería una charla mayores, pero que desde luego que también nos pueden ayudar. Eso en general nos ayudan ya en casos más crónicos, ¿vale? En problemas de bajo aumento de peso, pues de como mínimo 3, 4, 6, 8 semanas, ¿vale? A partir de que empiezan, pues podemos ver cómo es la evolución en la curva, para averiguar cómo es el desarrollo. Otro mito que quiero desmentir aquí es el tema de que crece. Bueno, no engorda, pero crece, ¿vale? Supongo que lo habréis oído muchas veces, ¿vale? Es un bebé pequeñito, claro, como es de teta, no engorda mucho, pero crece mucho, o sea que muy bien, estupendo, es un niño genial, modelo, alto y delgado. Pues no, ¿vale? Aunque evidentemente hay todo tipo de proporciones, y hay bebés gorditos y bebés delgaditos y todos pueden estar sanos, tiene que haber un mínimo de proporción y un mínimo de correspondencia entre el peso y la altura, y cuanto más se separe el peso de la altura, es decir, cuanto menos peso gane para cuanto más altura o longitud ponga, quiere decir que ese bebé está creciendo, pero está cada vez más delgado. Y eso realmente a veces se ve, ¿vale? Bebés que nacen, digamos, más o menos normal, proporcionados, con un peso y una altura, que pueden ser, no voy a hablar de percentiles, XY, y que de repente en la altura siguen más o menos con ese ritmo de crecimiento en altura, porque el crecimiento está determinado más sobre todo por la genética, ¿vale? Ellos crecen lo que tienen que crecer en altura y sin embargo cada vez engordan menos o engordan siempre tan poquito que realmente cada vez están más delgaditos, más delgaditos, más delgaditos, o igual de delgaditos pero muy delgaditos. Es decir, para eso están un poco las gráficas, para hacernos una idea de cómo es la evolución, que muchas veces puede ser normal, dentro de la normalidad pues hay toda una gama, pero a veces nos indica claramente, y a mí desde luego me gusta mucho la gráfica de relación peso-talla, porque es la que más nos indica el estado de nutrición de un bebé. Si un bebé, bueno, está creciendo, está poniendo peso en el percentil 3 y está poniendo altura en el percentil 75, o estaba de una manera en el mes y a los 3 meses resulta que lo veo claramente que en la relación peso-talla se van de las gráficas. Yo no estoy diciendo que cambien de curvita, que eso me da igual. Es que muchos bebés se van de la gráfica, pero de la gráfica de relación peso-longitud, ¿vale? Se quedan muy por debajo o sea, digamos que son bebés realmente desproporcionados en ese sentido, bebés simple y llanamente delgados.
muy delgados. O sea que eso nos ayuda. A ver, que yo sé que todo esto los pediatras se lo saben y lo hacen, pero por eso quiero que veamos, los que no somos pediatras, que también es importante tenerlo en cuenta. Otras cuestiones que también suelen ser mito, ¿vale? Pero que a veces no lo son tanto. En la madre, ¿vale? Signos de posible baja producción de leche en la madre. No sé por qué pita esto. A veces la madre ya nos dice que es que no ha notado cambios en el pecho durante el embarazo ni durante el inicio de la lactancia, que madres que no han notado nada de subida de la leche, que su pecho está exactamente igual que antes de estar embarazada, que no nota la diferencia entre cuando mama y no mama, ¿vale? Aunque sí que hay lactancias bien establecidas en las que no hay grandes ingurgitaciones, que eso está bien, es positivo, sí que hay veces que las madres se dan cuenta de que realmente su pecho no está funcionando, no está produciendo leche porque no hay ningún signo de producción de leche. Y luego los signos del bebé, que también pueden ser más o menos importantes, sobre todo yo creo según la intensidad y la cronicidad de los signos, ¿vale? Un bebé que desde que nace nunca se sacia, siempre está ansioso, siempre llora, solo deja de llorar si está mamando y en cuanto se suelta del pecho sigue llorando, o se duerme, pero lo ves que duerme, o sea, que se deja de mamar por agotamiento, no porque se haya quedado tranquilo. O que eso, que es tanto bebés que duermen mucho como que están siempre llorosos, pues son posibles signos, ¿vale? No son cosas que demuestren nada, pero realmente son signos muy a tener en cuenta si sospechamos de baja producción de leche. Y luego aquí un poco contradiciéndome a mí misma, que por un lado está la lactancia a demanda, pero por otro lado también es verdad que tomas interminables o tomas encadenadas, una toma tras otra, madres que nos dicen es que está 24 horas al día el bebé al pecho y aún así no se calma. Por eso es importante escuchar a las madres y hacer un seguimiento. No, una sola visita a veces es poco orientativa y poco definitiva, y si vemos un poco la evolución sabemos realmente si había un problema simplemente de manejo de la lactancia o de una crisis puntual, o si realmente puede haber un problema de baja producción de leche si hablamos con la madre y la madre nos cuenta y nos explica su percepción, su vivencia de la lactancia, cómo ella siente que su bebé está comiendo o no está comiendo, y de si eso cambia o no cambia a lo largo del tiempo, porque puede ser que un bebé en ciertas semanas esté un poco ansioso y necesite aumentar la producción de leche y luego la aumente y ya está, o puede ser que sea un bebé que es que no hay forma humana de que consiga aumentar el aporte de leche por mucho que haga lactancia intensiva, de tomas súper largas o de muchas tomas encadenadas, ¿vale? Y sabemos que los bebés que duermen mucho a veces también son bebés que están ahorrando energía, ¿vale? Que están utilizando la otra estrategia de intentar no gastar mucho porque saben que no tienen mucho que gastar. Cosa interesante también que hemos visto, bueno, concretamente de este tema habló Jack Newman en las últimas actualizaciones de Gold del año pasado, pero bueno, que es un tema que está ahí desde siempre y que también era, pues si la hipogalacia es un tema complicado y mito, pues la hipogalacia de aparición tardía más todavía, porque a veces es muy difícil entender o aceptar que una madre que al principio tenía leche, las primeras semanas tenía una lactancia estupenda con leche de sobra, porque muchas veces es leche de sobra, de repente a los 3 meses, típica momento, 4, 5, 6, a partir de ahí se quede sin leche, porque eso es lo que a todas las madres les decimos, que no se van a quedar sin leche. Y sin embargo a veces se puede comprobar que sí, que baja la producción de leche. Y además es que realmente Jack Newman decía que era muy frecuente. Yo creo que puede ser relativamente frecuente, pero que también es relativamente fácil de identificar e incluso de corregir, ¿vale? Porque son hipogalaccias que sí que suelen tener que ver más con las circunstancias y no suelen ser algo más realmente tanto del bebé o de la madre. Aunque bueno, yo también por experiencia en el tema de la anquiloglosia sí que hay casos de bebés que con anquiloglosia empiezan con una lactancia normal o incluso con superproducción, y a la época de la crisis, a los 3 meses, esa lactancia deviene en una hipogalacia, ¿vale? Por un problema de succión. Pero bueno, como sería un tema aparte, simplemente lo dejo aquí como pincelada, que lo tenemos en cuenta y luego lo tratamos pues como cualquier otra, pues descartando posibles causas, ¿vale? Jack Newman incluso decía que lo de que las curvas de los bebés amamantados fueran como son, a lo mejor era artificial y realmente era
porque lo que pasaban eran hipogalactias sabéis que los bebés a partir de los 3 meses crecen mucho más despacio, sobre todo los amamantados, primero crecen muy rápido y luego crecen más despacito, entonces él ponía en tela de juicio si no sería pues por un mal manejo de la lactancia, sobre todo en según qué circunstancias, y se explica muy rápidamente, y es que a partir de cierta edad las madres no tenemos tanta disponibilidad y lo que pasa es que bajan el número de tomas. Y aquí pasa, y en países anglosajones incluso pasa más, porque sabéis que la lactancia está incluso a veces, en según qué circunstancias, menos normalizada, las madres tienen menos disponibilidad para dar el pecho en cualquier sitio, y como aquí, ¿no? Y entonces simplemente, si con que te saltes 2 o 3 tomas al día durante varios días seguidos, pues va a bajar tu producción de leche. ¿Y por qué? Pues a lo mejor no te das cuenta, porque a veces los bebés pues aguantan y ya está, y los entretienes con otra cosa, les das el chupete y lo que pasa es que están haciendo menos tomas de las que harían en condiciones normales y eso baja la producción de leche. O sea, es una cosa tan sencilla como eso, pero que a veces lo descartamos o no lo pensamos y hay que tenerlo en cuenta también. Pues nada, así que pasamos exactamente a lo que son determinar las causas y voy a hacer un pequeño repaso de las posibles causas que hay de madre, de bebé y de circunstancias. Empezando por las maternas. A ver, también es un tema muy interesante porque como se solía decir que la mayor parte y yo creo que bueno, sigue siendo verdad, no sé, es casi imposible hablar de porcentajes porque no hay estudios realmente validados sobre estos temas porque la lactancia está muy poquito estudiada a nivel médico, ¿no? Hay nada, 4 estudios mal contados y que generalmente son muy poco representativos porque muchas madres pues daban el pecho en ciertas circunstancias de ciertas maneras y bueno, no sé, creo que aún faltaría mucho que aprender. Pero bueno, que se solía decir que el 99% de las madres tienen leche porque sí, porque siempre hay leche y ya está. Y si no había leche, lo que pasaba es que no se estudiaba la posible causa, ¿vale? Hablando ya de la producción, o sea, de la causa primaria que sería la capacidad de la madre para producir leche. Pero claro, lógicamente la lactancia es una función fisiológica, igual que todos tenemos riñones y producimos orina, pues hay mucha gente que tiene enfermedades renales. Y si tienes una enfermedad renal, pues te la diagnostican. No dicen, no, si todo el mundo tiene riñones y todo el mundo hace pis, ¿cómo no vas a hacer pis tú normal? Es que eso no puede ser, eso tiene que ser, vamos a hacerte un trasplante de riñón porque eso, no sé, quiero decir que hay muchas enfermedades tratables que hay que investigar. Y además, la lactancia es un proceso fisiológico muy complejo en el que participan hormonas, nervios y partes anatómicas, lógicamente, que son los pechos, y cada una de esas cosas se puede alterar a muchísimos niveles, y la integración de todas esas cosas también. O sea que imaginaos si no hay posibles causas de alteración en el proceso, que sí que efectivamente es una función muy, muy fuerte, porque a pesar de que hay muchas cosas implicadas y muchas pueden fallar, generalmente en conjunto todo tira para adelante. Pero bueno, en general, alteraciones hormonales, neurológicas, anatómicas y fisiopatológicas, que pongo pues un poco cosas que pueden ser diferentes a lo anterior. Las hormonales, que son un poco en las que solemos pensar más, porque además son las más fáciles, entre comillas, de medir, porque podemos pedir una analítica y ver cómo están las hormonas, pues efectivamente vemos que están ahí. Que desde luego esto de sencillo no tiene nada, porque desde luego, supongo que aquí todos tenemos unas nociones, la endocrinología es una de las partes de la medicina más complejas que existen. Y está todo integrado, ¿vale? Hay un sistema muy complejo que muchas veces ni se conoce exactamente cómo funciona. Pero en general se sabe o se acepta que las alteraciones de las hormonas sexuales, de estrógenos y andrógenos, que lo más común es el síndrome de ovario poliquístico, pues pueden afectar a la lactancia, ¿vale? Tanto a la producción de leche en sí como también ya antes al desarrollo de las mamas. Luego las alteraciones tiroideas, que creo que hasta donde yo sé no se sabe exactamente el mecanismo, pero que sí también se acepta que como yo creo que sobre todo porque la producción de las hormonas tiroideas y de las hormonas que la regulan es en el mismo lugar en el que se producen las hormonas de la lactancia, que son la prolactina y la oxitocina, pues ahí hay una interconexión de alguna manera que puede afectar y se suelen mirar. Una cosa que a veces no se detiene tanto o que no se reconoce tanto es la diabetes, ¿vale? Tanto la diabetes gestacional como la diabetes anterior en las madres es un factor de hipogalactia.
Aunque la diabetes, si está controlada, no tiene por qué afectar, también sabemos que hay madres a las que la diabetes es difícil controlársela y entonces son madres de riesgo importante de hipogalactia. Madres que han tenido diabetes gestacional difícilmente controlada, con picos o que han tenido que estarse poniendo insulina y que aún así a veces tenían hiperglucemias, hipoglucemias, que tenían un descontrol de la glucemia, pues son madres en riesgo de tener hipogalactia inicial sobre todo. Porque se ha visto con estudios que hay un retraso en la lactogénesis, ¿vale? Tampoco se sabe muy bien por qué, pero bueno, hay un problema eso de integración hormonal, con lo cual son cosas a tener muy en cuenta a la hora de hablar con madres que nos hablan de hipogalactia nada más nacer su bebé. Luego les he puesto aquí las fisiopatológicas, son las que incluyen un poco el resto de los factores que pueden ser médicos de la madre, la obesidad mórbida. Esto, bueno, pues se ha estudiado, como sabéis en Estados Unidos algunas de las expertas en hipogalactia son estadounidenses y allí hay muchísima obesidad, pero bueno, aquí también hay casos, y las madres obesas, que no hace falta que sea obesidad mórbida, porque esas ya no suelen tener hijos, pero la obesidad importante es un factor que muchas veces está asociada a la diabetes también, lo sabemos, pero incluso aunque no sea diabetes, una obesidad importante puede ser un factor causa de hipogalactia. Y yo concretamente recuerdo un caso de una enfermera que me lo comentaba y me decía que tenían una madre ingresada que había tenido su primer bebé y que tenía unos problemas, además había sido cesárea y tal, tenía más factores, pero ella me decía que es que estaba en un hospital que tenía mucho apoyo a la lactancia, pero que les estaba costando muchísimo que produjera ya no mucha, sino algo de leche. Y uno el principal factor que podía tener en este caso ella era que tenía una obesidad muy importante, ¿no? Y realmente se les estaba haciendo muy difícil la producción porque ella tenía ese factor suyo ahí en contra. Otra cosa poco conocida es la hipertensión. ¿Vale? Las madres hipertensas tratadas, hipertensas ya de eso, no solo un problema, que durante el embarazo la hipertensión también es un factor de riesgo, pero bueno, si encima es una hipertensión crónica que viene de antes y que se estaba tratando, pues es un factor también a tener en cuenta. También por un tema, no se sabe muy bien, pero seguramente por un tema hormonal, de interferencia de las hormonas, pero también porque, pues por los tratamientos que se les dan para la hipertensión. Hay muchos tratamientos antihipertensivos son también antigalactogogos, seguramente por lo mismo, ¿vale? Porque afectan a las hormonas de manera parecida. La anemia intensa, esto lo sabemos, pero a veces se nos olvida tenerlo en cuenta. La retención de placenta, por supuesto, que a veces también se pasa por alto. Las hemorragias posparto por el síndrome de Shannon o incluso sin llegar a tal extremo, pues una pérdida de sangre importante suele acabar en una anemia también y bueno, desde luego todas las relacionadas con el nacimiento, sobre todo estas últimas, la pérdida de sangre, las retenciones de placenta o que creo que no lo he puesto ahí, pero la preeclampsia la englobaría dentro de la hipertensión porque es una hipertensión. Las madres con preeclampsia y con eclampsia ya no digamos, que es una entidad médica importante y grave, pueden además tener hipogalactia posterior como consecuencia de esta alteración, porque es una alteración que afecta a todo el organismo, incluida la producción de leche. Y luego tenemos otras causas, incluso a lo mejor un poquito más desconocidas, que son las neuronales, las neurológicas de transmisión del impulso nervioso, que también son interesantes a veces estas son un poco de hacer labores detectivescas con las madres, porque las cirugías, que son la causa principal de pérdidas de sensibilidad y de pérdida de conexión neurológica entre la mama, el cerebro y la mama, o sea, de todo lo que sabéis que la lactancia, pues eso, tiene que hacer un circuito. Los estímulos tienen que llegar de la mama al cerebro y después del cerebro a la mama, ¿vale? El estímulo de succión pasa al cerebro para estimular la producción de leche y después pues tiene que volver a la mama para causar la eyección de leche, ¿no? Entonces, si todos esos sistemas están alterados de alguna forma, a veces están alterados muchos, otras veces poco o un poquito, pues pueden causar una baja producción. Y entonces a veces pues son por cirugías que a veces se nos olvida ni comentar y que a veces las madres pues tampoco nos las cuentan, ¿vale? Yo pensaba que no, pero yo he hablado con madres, me acuerdo una madre que me llamó y que había ido a grupos de apoyo y había estado
tenía el problema eso de baja producción de leche, pero ella había pedido ayuda y había estado con la matrona, con el grupo de apoyo, con no sé qué, y había empezado a leer por su cuenta y de repente leyendo información sobre hipogalacia había visto que las cirugías mamarias podían causar hipogalacia y entonces me parece que 3 meses después se puso en contacto conmigo y me lo dijo. Y claro, me dije, claro, yo es que no lo dije porque como me operé hace muchos años, pues yo no... A veces las cirugías mamarias tampoco no son algo de lo que a las madres les guste hablar, ¿vale? Sobre todo si son de reducción, a veces las prótesis, bueno, un poco menos, pero también puede ser. Pues esta en concreto tenía prótesis. Y bueno, una cosa que a mí me parece tan obvia, que a la mayor parte de la gente le puede parecer tan obvia, oye, pues si tú tienes un problema de lactancia y llevas prótesis, pues a lo mejor no tiene nada que ver, pero está bien que lo digas. Diga, pues mira, además de todo esto, llevo prótesis. Porque las cirugías mamarias, tanto de reducción como de aumento, son causa de posible baja producción de leche, casi siempre por tema de sección de nervios y de pérdida de sensibilidad. Y no creo que veamos muchos casos, pero por desgracia las madres que tienen problemas eso, como la tetraplegia, que no tienen sensibilidad real por otras causas, pues de cuello para abajo, pueden, entre otras cosas, por desgracia también tener baja producción de leche porque no tienen estímulo nervioso suficiente para producirla. Y luego las anatómicas, que bueno, aquí enlaza un poco con las anteriores de las cirugías, que también, pues eso, también entramos en el terreno del mito, en los resbaladizos temas del tamaño del pecho y de si las tetas grandes o pequeñas sirven o no sirven o cuáles van mejor. Ahora veremos unos dibujitos que son más interesantes, pero bueno, que sepamos sobre todo que existe, ¿vale? Que hay madres, sobre todo por temas hormonales, lo que hablábamos incluso de síndrome de ovario poliquístico o problemas de, bueno, eso en los libros vienen descritos, pues el síndrome de Poland, síndromes genéticos en los que no se desarrolla la mama, pero a veces simplemente, pues eso, pequeñas alteraciones que hacen que el tejido mamario no llegue a alcanzar la suficiente cantidad, el suficiente desarrollo para producir suficiente leche. Yo diría que esto es una de las causas más infravaloradas en la hipogalacia, porque en general muchas veces ni las madres nos van enseñando las tetas, a veces sí, pero otras veces pues lo que hablaba, pues si no te dicen que se ha puesto unas prótesis o que se ha hecho una reducción de mama con 16 años, que es lo típico, las reducciones de mama se suelen hacer en la adolescencia, porque es cuando crece el pecho de repente y las mujeres no quieren tener ese aspecto tan deforme en su tal, pues muchas veces pasan 15 años y tienen un hijo y no quieren hablar de cuándo se operaron el pecho. Pues con la hipoplasia mamaria, muchas madres, pues ellas se dan cuenta que su pecho no se desarrolló bien o no se desarrolló lo suficiente en la adolescencia, pero cuando tienen un hijo pues no les apetece hablar de eso porque bonitas no son, pero se supone que van a servir para lo que tienen que servir. Y a veces, por desgracia, además de tener un aspecto diferente, puede ser que tengan un problema funcional. Y luego, eso, aparte de las cirugías, a veces abscesos o mastitis, esto yo no lo he visto tanto en la práctica, pero bueno, podría ocurrir, ¿vale? Que si ocurre podría ser también incluso en casos de cirugías por tumores o por lo que sea, si se hace una intervención donde se produce mucho tejido de cicatrización, el tejido de cicatrización desplaza el tejido glandular y desplaza el tejido funcional, como podría ocurrir en cualquier órgano, ¿vale? Que esté alterado en ese sentido, ¿vale? Una alteración física del tejido funcional. Entonces esto es lo que os hablaba de la parte infravalorada o de la parte menos, digamos, a lo mejor investigada de la hipogalacia, que son las mamas hipoplásicas. Seguramente que todos hemos visto, sobre todo si nos dedicamos mucho a la lactancia, tetas de todas las formas, tamaños, colores y aspectos, ¿vale? Y eso no quiere decir, ¿vale?, que si vemos a una madre con las tetas así, que no son tan raras, por ejemplo, yo quería mi flechita, está aquí, ¿no? ¿La veis? Las tetas así, más o menos de este aspecto, son bastante comunes. No quiere decir que le tengamos que decir a esa madre, uy, tú no vas a producir bastante leche. Eso nunca jamás lo tendremos que decir a ninguna madre. Pero sí que quiere decir que si vemos a una madre que tiene problemas de producción de leche, que nosotros hemos verificado con los datos y con lo que ella nos está contando, y la vemos dando el pecho y vemos este tipo de mamas, pues no pensemos en que puede tener una hipoplasia mamaria, ¿vale? Yo lo que suelo hacer, cuando me consultan estas cosas, yo siempre les mando este dibujito. A mí este dibujito me encanta, yo lo uso para todo. Yo digo, mira, te voy a mandar este dibujito, mírate, a ver si te parece que se parece, tus pechos se pueden parecer a alguno de esos. Y muchas veces me dicen, pues oye, igualitos que los de la segunda a la derecha, pues igualitos que lo de...
Digo, pues mira, el problema que suele haber es que luego me preguntan, ¿y eso a qué médico voy para que me la diagnostiquen? Y entonces ya ahí ya sí que me han fastidiado, porque no lo sé. Sí que es verdad que lo que he visto es que los ginecólogos, lógicamente, y los que se dedican a patología de mama lo suelen saber. Lo que pasa que, bueno, de ahí a que puedan ayudar a la madre en algún sentido, pues no, porque realmente esto es algo que no se puede modificar. Hasta donde yo sé, lo que hacen los cirujanos plásticos es poner prótesis, ¿vale? Pero no van a ayudar a la lactancia. La asimetría es una de las causas, de las cosas que también se suele ver más, ¿vale? Que a veces es algo, pues eso, que no le sueles dar mucha importancia, porque como una asimetría hasta cierto punto es fisiológica, pues claro, si la asimetría es muy importante, pues puede ser que esté causada por una hipoplasia, pero a veces, claro, es difícil de llegar exactamente a una conclusión más cierta. En el caso de la asimetría, tendría que ser una asimetría previa, porque pongamos por caso que una madre tiene, pues eso, un pecho asimétrico, entonces eso quiere decir que da más de un pecho que de otro y que este pecho al que da más, entonces sí, cuando la asimetría está relacionada con hipoplasia es previa a la lactancia. Porque las asimetrías post-lactancia suelen ser funcionales, precisamente por lo contrario, porque crece más el pecho más funcional. Pero cuando había una asimetría previa importante, pues eso sí que suele ser una alteración del desarrollo mamario. Y que conste que no es la teta grande la que da más leche, no tiene por qué. Porque a veces el pecho que se desarrolla más es porque infiltra mucho más de tejido adiposo, ¿vale? Sabéis que nuestros pechos en la mayor cantidad de volumen que tienen es tejido adiposo, eso no lo vamos a negar. Lo que pasa es que tiene que haber también un tejido mamario ahí asociado, y el problema es que la proporción entre grasa y glándula es muy variable y eso determina pues todas las formas, tamaños y todo lo que tengamos de pechos. Pero sí que se ha visto un poco pues a posteriori, no se sabe muy bien por qué, que los pechos que se desarrollan más o menos con estos patrones suelen ser pechos que si por ejemplo se les hiciera una prueba diagnóstica como una ecografía, no sé si se hace o si se puede hacer, la verdad, hasta ahí no llego, y se buscara tejido glandular efectivo, que se puede hacer, supongo que sí, pero que se haga, que tú puedas decirle al ginecólogo que te busque el tejido glandular y te puedas fiar de lo que te dice, pues no lo sé, pero que sí que se ve que sí, que pueden tener tejido glandular muy insuficiente a veces. Dime. En San Juan de Dios, están haciendo hasta de pezones supergrandes. Sí. Por si había tejido glandular asociado a los... Claro, sí, sé que se puede hacer por eso. Y Luis Ruiz pues lo hace, pero Luis Ruiz, no, fuera de ahí, pues no sé. No, a lo mejor alguno más sí. Lo que pasa que es lo que digo, a mí estas cosas me parecen muy apasionantes, pero también son peligrosas y da mucho miedo porque claro, a las madres o sea, hay que saber comunicárselo a las madres para que sea un aporte positivo en su lactancia, ¿vale? No, hay que tener mucho cuidado de no ir diciendo por ahí, uy, es que tus mamas son hipoplásicas, tú no vas a poder dar el pecho, o es que claro, tú no tienes leche porque claro, con esas mamas hipoplásicas que tienen, ¿vale? Porque sobre todo cuando es una cosa que no es tratable. Pues, vale, yo esto aquí en estas cosas lo digo, y si me consulta una madre en la que he descartado todo lo demás, pues ya digo, yo mando el dibujito y ellas deciden. Me dicen, ¿quién me lo pueden diagnosticar? Y siempre les digo, tú te lo vas a diagnosticar. ¿Cómo voy a saber si tengo Tú te lees todo la información que hay, tú te lo miras y tú te lo piensas y tú te lo autodiagnosticas y ya está, no hay más. Las cirugías mamarias, pues lo que hablaba, tanto de reducción como de aumento, sobre todo según la técnica, ¿vale? Pues la técnica sobre todo por el hecho en el que la forma en que se seccionen los nervios y si se separa el pezón y luego se vuelve a implantar, y luego interesante también, sobre todo en las prótesis, si existía una hipoplasia y por eso se hizo el aumento de pecho, ¿vale? Si una madre que en la pubertad, en la adolescencia, no se desarrollaron las mamas y cuando tenía 18 años decidió ponerse prótesis porque no tenía pecho, pues es que es posible que no tuviera pecho porque efectivamente no tenía pecho, no tenía tejido mamario, ¿vale? Y ahora lo que tiene es solo silicona, entonces ahí no puede haber leche, ¿vale? Son cosas que yo les digo aquí, es un poco a lo bruto, pero lógicamente que también hay que... Y eso por un lado, y si no, pues simplemente todo lo demás del tema neurológico se ha visto que eso es lo más importante, que no es tanto la sección de conductos, que sí puede ocurrir, sobre todo si hace poco de la cirugía, pero los conductos en general es bastante fácil que se regeneren, ¿vale? Que siempre hemos oído, las cirugías no pasa nada porque los conductos se regeneran y la mama vuelve a funcionar. Y sí que es verdad que vuelve a funcionar, ¿eh? Las madres no es que no tengan leche,
No es el famoso mito que suelen decir los médicos, es que no te va a salir la leche por el pezón, se te va a quedar ahí, se te va a hacer una mastitis y te vas a morir del absceso, ¿vale? Eso no. Se han hecho estudios, ¿vale? Porque además eso sí que es un mito, ¿vale? Que un mito además muy difundido por los médicos, porque muchos médicos, sobre todo cirujanos plásticos, prohíben, entre comillas, a las madres la lactancia porque dicen, bueno, primero les dicen que se les va a deformar el pecho, pero si la madre eso le da igual, pues ya le dicen que tenga mucho cuidado porque entonces como no le va a salir la leche, se le va a quedar ahí y va a tener unas mastitis y se va a morir de la infección. Y se han hecho estudios y se ha visto que la incidencia de mastitis y de abscesos, ¿vale? Porque no se drena la leche y no se drena la infección, es exactamente igual en madres con cirugías que en madres sin cirugías. O sea, no. La cirugía mamaria no es un factor de riesgo para los abscesos ni para las mastitis, eso descartado. Si se produce leche, sale. Y si no, el posible problema de las cirugías es la hipogalactia, no las mastitis, ni las ingurgitaciones, ni... Esa se ha visto que realmente, a ver, que no quiere decir que una madre con una cirugía pueda tener una mastitis, lógicamente la puede tener igual que cualquier otra madre. Otras causas también bastante habituales, pues son los fármacos. He puesto en primer lugar el Dostinex, que evidentemente ya lo sabemos que es para eso. Otros inhibidores como, bueno, otra que se usaba antes, ahora no me sale. Es igual, cualquier pastillita que retira la leche efectivamente puede retirar la leche, aunque a veces no lo hacen, pero esa es su función y hay que saberlo. La ergotamina, el Metergin, que es un fármaco de uso bastante común, también según en qué hospitales y por qué médicos, a veces lo recetan. Yo he visto casos en que los recetan incluso por rutina. O sea, madres que no han tenido ningún problema en el parto, ningún problema con la placenta, ningún sangrado anormal, ninguna causa posible por la que prescribir este fármaco, pues que no, en el posparto todas se van con Metergin para casa. Pues, por desgracia. Sí, dime, Susana. ¿Qué tiempo de vida tiene el Metergin? Es decir, en mi hospital se administra rápidamente por sistema a todas las mujeres con Metergin. Entonces, ¿qué tiempo de vida? ¿Qué cantidad de... ¿Qué efecto va a tener? ¿Durante cuánto tiempo va a tener efecto? Pues a ver, esperemos que no mucho. La verdad es que a nivel datos numéricos no me lo sé, no me pillas ahí, pero bueno, te lo puedes mirar en el lactancia que supongo que vendrá. Una sola dosis, una dosis aislada en el inicio, o sea, en el posparto inmediato, me imagino que sobre la lactancia tendrá un efecto mínimo. Porque efectivamente la mayor parte de las madres les sube la leche igual, a pesar del Metergin. Es más problemático cuando se mandan las gotitas para casa. Porque sí que a muchas madres les mandan, aparte de ponerle el chute de Metergin en el posparto, después se van para casa con las gotitas, tú te las tomas 15 días, pues a lo mejor, y hay veces que no hace casi efecto, ¿vale? Que digamos que la fisiología pasa por encima del Metergin y producen leche igual. Pero si además hay otros factores, ¿vale? No nos olvidemos que estamos hablando de multifactorial. Solo tomar Metergin en el posparto no creo que vaya a causar una hipogalactia, pero si a una madre que tiene esto y encima está tomando Metergin, pues puede ser que sí, que en ese caso haya un problema real. Cosas también un poquito... A ver, la mayor parte de las madres no se medican, ¿vale? Lo sabemos porque bastante miedo pone todo el mundo con que no puedes tomar nada. Pero hay veces que sí. Y los antihistamínicos son un caso bastante frecuente y bastante importante porque son para la alergia, y madres que tienen mucha alergia pues a veces necesitan tomar antihistamínicos, y a veces van con un ataque de asma, no se los quieren tomar, pero van con un ataque de asma al médico, a las urgencias, y les ponen polaramine, por ejemplo, les ponen un antihistamínico potente, y eso puede causar una bajada importante de la producción de leche. Se sabe que hay madres que los antihistamínicos sí les causan, los antihipertensivos que os hablaba antes, esto ya más si se toman de forma crónica. Generalmente los antihipertensivos, muchos médicos prohíben la lactancia con su uso, pero en realidad prohíben, pues eso, un poco el efecto negativo que tienen sobre la lactancia es sobre todo sobre la producción, no es un efecto tanto sobre el bebé como sobre la producción. Y luego los estrógenos, que bueno, ahí pues a lo mejor no hay tantas cosas demostradas, sí a nivel anticonceptivos, ¿vale? Los estrógenos tomados como anticonceptivos sabemos que pueden bajar la producción de leche, sobre todo al inicio. Y luego otro tipo de estrógenos, como los fitoestrógenos que se pueden tomar de la soja o demás, pues también pueden interferir, ¿vale? Lo que hablamos, alteraciones hormonales, esto pues estaría alterando las hormonas, y a mayor niveles de estrógenos y de andrógenos pues pueden interferir con la prolactina y bajar la producción. La fitoterapia pues también hay que tenerla en cuenta.
Yo no soy nada de hierbas, así que ni idea, pero o sea, yo no me las aprendo, digamos, y no las uso y entonces no me va mucho ese tema. Pero sí que se sabe que hay plantas medicinales que interfieren con la producción de leche. Entonces, si una madre sabemos que sí que usa mucho la fitoterapia o si toma muchas infusiones y le encanta tal y cual, pues hay que investigar a ver qué tipo de plantas está tomando, porque incluso a veces, aunque sean plantas que las está tomando para tener más leche, pues vale, lo sabéis, eso también se puede consultar en muchos sitios, que hay plantas que se venden como galactogogas, pero en realidad son antigalactogogas, o depende, o a saber. Entonces, cuidadito. Bueno, pues vistas así un poco las causas de la madre y de los tratamientos o otros temas, pues vamos a ver las causas del bebé. Las imágenes pues son así las más espectaculares, digamos, pero lógicamente no vamos a ver solo estos casos, ni mucho menos siempre estos casos. Pero las puse así un poco representativas, ¿vale? Dificultades de succión en general. El bebé de arriba es un bebé con anquiloglosia muy evidente. La dibujo de abajo es de una paladar endino, labio leporino. Está el Pierre Robin, que nos comentaba Camila. Bueno, más alteraciones. Retrognasia muy intensa. Luego, pues hipotonía o incluso hipertonía, pero cosas que dificulten la normalidad de la función de la succión, es decir, que los bebés no pueden mamar con el ritmo y con la eficacia que deberían. Debilidad, enfermedades y malformaciones. Eso sí, dicho del tirón, parece que no es nada, pero lógicamente es lo más importante en la capacidad de succión del bebé. Es decir, los bebés enfermos, muchas veces los bebés ingresados, los bebés prematuros, los bebés con cardiopatías, son bebés que tienen gran debilidad de succión y a veces no solo debilidad, sino imposibilidad de succionar. Y eso suele desencadenar o suele terminar en hipogalactia, ¿vale? Eso supongo que las que trabajáis en unidades neonatales, pues sabéis un poco lo que hay, ¿vale? Bebés que, aunque deberían estar piel con piel y ofrecérseles el pecho, encima de que no lo están, pero incluso aunque lo estuvieran, eso no son un estímulo de succión eficaz generalmente, sobre todo si son enfermedades muy prolongadas en el tiempo, como para causar una buena producción de leche. Las madres con este tipo de bebés, si no tienen mucho apoyo y no realizan medidas, digamos, de compensación de esas dificultades, en la inmensa mayoría de los casos se quedan sin leche. Y no es porque no tengan leche de ellas, es porque no tienen un estímulo adecuado, ¿vale? Un bebé ingresado, a ver, por desgracia los bebés ingresados lo tienen todo en contra, porque primero ya no tienen las prácticas adecuadas, lo primero que brillan los bebés ingresados es la separación, el mal manejo de la lactancia en cuanto a frecuencia y horarios, y luego a mayores se les suma que ellos tienen dificultades de succión la gran mayoría de los casos, ¿no? No pueden mamar adecuadamente. Y luego la madre no tiene apoyo y entonces la madre no tiene información y la madre no compensa estas dificultades y al final pues las lactancias desaparecen con muy buenos motivos, con todos los motivos. Bueno, siempre me adelanto un poquito. Lo que he visto antes, algunas cosas ya sabéis, algunas cosas son tratables y otras no, pero siempre está bien tenerlas todas en cuenta para poder tratar todas las tratables. Y en cuanto al manejo de la lactancia, pues lógicamente sí, la mayor parte son tratables, a veces más fácilmente, otras más difícilmente. A veces es muy difícil cambiar las rutinas en las unidades neonatales, por no decir imposible, pero eso no quiere decir que no tengamos que seguir luchando por ello y que no sepamos a ciencia cierta que eso es un problema para la lactancia y para todo, ¿vale? Yo me siento ahora en la lactancia, pero que no tengamos que seguir teniendo claro que la separación y los horarios es una causa de problemas de lactancia. Lo ha sido siempre y lo seguirá siendo, o sea que como no lo cambiemos. Luego los siguientes puntos, solo un pecho por toma. No, lo podía haber puesto también entre comillas, pero bueno, porque claro, estos son para explicar, ¿vale? Esperar a que se llene el pecho, eso no hace falta explicarlo tanto, pero los pongo ahí porque son prácticas comunes en la lactancia y a veces consejos frecuentes, incluso por parte de los profesionales, que suelen ser contraproducentes. Y entonces intentaré explicar un poquito por qué, para que sea más fácil interiorizarlo y que no se nos olvide porque esos consejos pueden ser fatales, ¿no? Solo un pecho por toma.
lo que el bebé quiera, ¿vale? Volvemos otra vez, la lactancia es a demanda y sin horarios. Si el bebé solo quiere un pecho por toma, es estupendo porque eso es lo que él necesita y no necesita más, y la producción de leche nuestra se va a adaptar a lo que producimos en un pecho por toma porque es lo que el bebé necesita. Pero a veces las madres creen que deben de dar solo un pecho por toma porque así llegan a la leche del final y así le están insistiendo en el mismo pecho por toma, y lo que causan es una bajada de la producción. Tan sencillo como que el otro pecho nos está estimulando. Y entonces el otro pecho al principio se llena, actúa el factor inhibidor de la lactancia y se empieza a inhibir la producción. Con lo cual, en el pecho que está tomando, vale, muy bien, se supone que está estimulando, pero es que en el otro pecho estamos causando una bajada de la producción, ¿vale? Y entonces, a veces insistir en un solo pecho por toma lo que hace es que cada vez se produzca menos leche. Esperar a que se llene el pecho. A ver, esto no se suele recomendar ya, pero por si acaso, porque a veces, aunque no se recomienda, las madres lo tienen ahí en la cabeza. Y las madres dicen, es que yo tengo el pecho muy vacío y entonces voy a esperar un poquito más a que se me llene. A lo mejor ha mamado hace media hora, el bebé vuelve a pedir y claro, ella nota que el pecho aún está muy blando porque no se ha vuelto a llenar de leche. Entonces espera un poquito hasta volverlo a tener más lleno. Y se supone que así, claro, ya tiene más leche y el bebé mama más, pero realmente el mecanismo no funciona así. Es decir, en esa siguiente toma a lo mejor sí que se llena más rápido, porque tenía más leche acumulada, la saca muy rápido porque tiene mucha hambre y de repente se ha quedado. Pero en unas cuantas veces que haga eso, tanto lo de esperar como dar un pecho por toma, digamos que en un medio plazo, en unos cuantos días, lo que hemos hecho es una bajada de la producción. Y con llegar a la leche del final, pues un poquito lo mismo, ¿vale? Y tú insiste, porque además eso lo sé porque es un consejo bastante dado. Como no está ganando suficiente peso, es que no está tomando suficiente grasa. Entonces lo que tienes que hacer es darle siempre del mismo pecho hasta que lo notes vacío, 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 aunque sea 3 o 4 tomas de ese pecho. Y tú no le pases al otro hasta que el primero esté bien vacío, porque así habrás llegado a la leche del final. Podríamos entrar en que lo de la leche del principio y del final es un mito, que Rosa nos lo explicaría muy bien y es verdad, pero sin entrar en esos berenjenales, me parece bien, vale, llega la leche del final, pero ¿qué pasa? Que en las siguientes 3 tomas el otro pecho ya no tiene leche, o sea, la producción se está calibrando a la baja siempre, está bajando la producción. Luego, lo de que el niño es el mejor sacaleches, a ver, esto en madres que tienen problemas de lactancia desde el principio, sea por diferentes causas, pero generalmente cuando hay factores del bebé, de dificultades de succión, no le podemos decir a una madre cuyo bebé tiene anquiloglosia, hipotonía, retrognatia, es prematuro y tiene, no todo a la vez, pero bueno, o que sea todo a la vez peor, pero que tenga cualquiera de estos factores de dificultad de succión. Si estamos, no podemos contradecirnos de esa manera. Si un bebé tiene dificultad de succión, no está sacando bien la leche, no es un buen sacaleches. Es que te lo está diciendo él. Es que no ves que no saca la leche. El bebé no es el mejor sacaleches. Esto se suele decir, digamos, para... Yo lo entiendo, o sea, todo tiene su explicación. Para animar a la madre y liberarla un poco, digamos, de la obligación de ponerse el sacaleches. Porque el estimular, ahora lo veremos, cuando hable del manejo y del tratamiento, pues muchas madres, pues claro, lo de ponerse el sacaleches es un rollo terrible. Entonces, pues tú no te preocupes, aunque no uses el sacaleches, tú lo usas cuando puedas, y si no te pones al bebé, que es el mejor sacaleches. Pues esas lactancias es difícil que remonten, ¿vale? Porque si el problema era una dificultad de succión y no la estamos compensando, pues así seguirá la lactancia con dificultades. Luego, con las dudas que tengáis, ya hablamos, ¿vale? Me hizo mucha gracia ver la gallina y el huevo de Camila, porque ella también lo puse. Y bueno, el chiste, lo del principio en realidad no tiene nada que ver, pero me gustó mucho porque es una explicación científica de qué fue primero el huevo o la gallina, que yo no la sabía, pero como en San Google está todo, digo, voy a poner lo del huevo y la gallina. Y encontré la explicación científica de que efectivamente fue primero el huevo, no la gallina, aunque ahí parece que fue la gallina, pero no, si lo leéis, da igual. El tema es que está todo unido, ¿vale? Que van el huevo y la gallina, y es muy difícil a veces discernir, sobre todo cuando llegamos a un caso que ya está establecido de una madre que tiene hipogalactia desde el principio y a lo mejor nos llega con 3 meses, y entonces empiezas a descartar causas, ¿vale? Yo lo que suelo hacer es, pues, te entrevistas con la madre, le preguntas todo desde el principio, cómo ha sido su embarazo, su parto,
bueno, ya te remontas a antes incluso, ¿no? Vas investigando, desarrollo mamario, curso del embarazo, parto, principio de la lactancia, pautas de eso, manejo de la lactancia, y vas viendo cosas, y entonces llega un momento en que ya no sabes exactamente si es que teniendo hipogalactia desde el principio se la ha causado ella por malos consejos o por mal manejo, o tiene ahí los factores que eran determinantes o no lo eran, ¿vale? Porque como veíamos eso, un escaso estímulo desencadena una escasa producción, pero muchas veces una escasa producción hace que haya una escasa succión, ¿vale? Sobre todo según qué tipo de bebé tengamos, si son bebés que tienden a ser ahorradores y a no mamar y a no gastar energía, pues en realidad no maman más porque como no tienen nada que sacar, pues ya no maman. O bebés que no quieren mamar, que se pelean con el pecho y se frustran porque realmente no sacan leche. Y entonces, claro, como no sacan leche, no maman, tampoco hay succión y tampoco hay estimulación. O sea que va todo unido, la no estimulación con la no producción. Con lo cual nos podemos volver un poco locos, pero bueno, es mejor ir a lo práctico, ¿vale? Podemos elucubrar sobre las causas teóricas, que está muy bien, pero luego a la hora de la práctica de ayudar a las madres, pues bueno, pues vamos a lo que podemos hacer. Esa soy yo con cuando tenía 2 mesecitos, sacándome leche para la primera vez que nos tuvimos que separar, que solo tenía 2 mesecitos. Y estaba yo ahí con mi sacaleches y le dije a mi marido, sácame una foto que tengo que documentar aquí la extracción de leche. Tuvo mucho éxito por ahí, internet ya circula por todas partes. Porque esto es de lo que yo siempre les suelo recomendar a las madres cuando quieren estimular y aumentar su producción de leche, yo y todo el mundo, ¿vale? A sacarse leche, y en este caso yo lo hago, yo tengo facilidad, pero lógicamente no todas las madres tienen facilidad, yo no tengo hipogalactia, por suerte para mí y para mi bebé, y mi bebé es muy tranquilito y se engancha a un lado mientras yo saco, pero no siempre pasa, ¿vale? Lo sabemos, esto es una opción y luego cada madre se apaña como puede. Pero bueno, las soluciones y el manejo, pues eso, todo lo que hemos mirado antes, todo lo que hemos intentado saber, investigar de causas, pues está muy bien para intentar revertirlas, las que sean reversibles, y luego contrarrestar las que no son reversibles, pero podemos contrarrestar. En realidad, visto así, en resumen y en cuadro, es muy sencillo, ¿vale? Las causas que estén ahí que se puedan tratar, las tratamos. Cosas sencillitas que se me ocurren, pues que estaba tomando, pues eso, el Metergin, lleva una madre con un bebé de 15 días que estaba tomando, pues suspendes el Metergin. Que estaba dándole el pecho porque le había dicho la matrona que siempre del mismo, que para llegar bien a la leche del final, que le diera siempre del mismo lado en cada toma, pues dices, pues no, le das en cada toma de las veces que quiera. A ver, explicado, abundando un poquito más en eso. La manera que tienen los bebés de aumentar la producción de leche es estimular mucho ambos pechos. Y eso lo vemos en la práctica porque los bebés, cuando ya son mayorcitos y pueden elegir por sí mismos, ¿qué hacen? Se cambian de teta todo el rato. Y quieren un poquito de esta, un poquito de la otra, ¿y qué más hacen? Sintonizan, porque mientras maman de una, lo que estoy haciendo yo con los sacaleches, muchos bebés lo intentan hacer ya con el dedo. Hacer una hiperestimulación de succión, todo lo posible de los 2 pechos, ¿vale? Porque si estimulamos el pecho, si estimulamos los 2, estimulamos el doble que si estimulamos uno. Además de que evitamos que actúe el factor inhibidor de la lactancia en el pecho que no está siendo vaciado en este momento. Con lo cual, más en la práctica aún, una madre que tiene un bebé que no se sacia, lo que tiene que hacer es cambiárselo de pecho todas las veces que haga falta, ¿vale? A veces las madres también tienen la idea de que la toma es un pecho, otro pecho y se acabó, ya no hay más toma. Pues no, un pecho, otro pecho y el otro pecho y el otro 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 y cambiar y cambiar y cambiar así hasta el infinito y más allá. Eso aumenta la producción de leche. Con lo cual, bueno, pues eso. A veces esas causas, tanto de manejo como de medicaciones o físicas sencillas, un frenillo fácil de cortar, pues ya está, las solucionamos. Y mientras, pues también contrarrestamos con la estimulación lo que se pueda. Y luego, desde luego, damos el apoyo psicoemocional, que es lo más importante y lo más difícil. Porque hay que mantenerse ahí con la madre. Hay que saber encontrar el equilibrio entre decirle lo que pasa, entre echarle el jarro de agua fría de que es que sí, tienes poca leche, aunque la mayor parte de las madres ya lo saben y generalmente lo agradecen. Yo en la práctica que tengo, no sé si son casos un poco especiales los que me llegan o bueno,
cuando tú le dices a una madre, pues efectivamente, no es que creas que tienes poca leche, es que tienes poca leche, dice, menos mal, no estaba loca, pues gracias por decírmelo, pues ya me parecía a mí, pero aún así pues no deja de ser duro, ¿vale? Entonces hay que estar allí, acompañarlas, hacerles saber que no están solas, que les pasa a muchas madres, que además la lactancia se puede continuar, que no van a tener que destetar a su hijo, que hay muchas posibles maneras de solucionarlo y ponerse a ello, ¿vale? Estar con ella y darle todas las herramientas, que ella decida, que ella elija. Hay madres que no quieren usar sacaleches, que no pueden usar sacaleches, y aunque a mí me encante la estimulación con sacaleches y es lo mejor del mundo y tal, pues si esa madre no quiere, pues tenemos que acompañarla de otra manera. Pues lo vas a hacer de otra manera, pues lo haces de otra manera. He puesto al final el apoyo farmacológico con los galactogogos de prescripción. También hay galactogogos no herbales o incluso nutricionales, pero no me he querido meter porque no es mi especialidad y tampoco me gustan mucho. Y estos menos, porque como encima no soy médico, yo no puedo prescribir nada. Supongo que todos habréis oído hablar de la domperidona y que sabéis que siempre está en tela de juicio, que tiene su gran defensor, que es Jack Newman, y luego el resto del mundo casi, sobre todo los estadounidenses, están en contra. Incluso ahora en Europa pues ha salido que tiene problemas de factores de riesgo por cardiopatías y demás. Pero bueno, que sepáis que por lo menos hasta la fecha es el único galactogogo que está demostrado que funciona, ¿vale? Que es un fármaco que además aquí está aprobado, aunque no para ese uso, pero que se puede usar y que realmente aumenta la producción de leche casi siempre. Pues eso, aquí un pequeño repaso de lo que os decía. En las de la madre muchas se pueden tratar. A veces no son tratamientos sencillos ni de un día para otro. Pues si tiene anemia, no se le pasará hasta dentro de unas cuantas semanas, pero bueno, generalmente se va solucionando. Los problemas de tiroides o el síndrome de ovario poliquístico tampoco son cosas que se solucionen de la noche a la mañana, pero tratamiento tienen, o sea, pueden ir al médico y pueden intentar que el médico les ponga un tratamiento a esos problemas. La retención de placenta, la anquiloglosia, eso, las medicaciones adversas que podemos. Y aquí tengo pues eso, tratamiento estrella de la anquiloglosia. He puesto el sacaleches de Ameda para que no sea todo de Medela, que antes era el de Medela, pero a mí no me paga nadie, así que no. Y este es un muy buen sacaleches, calidad-precio, una muy buena relación calidad-precio por lo que dicen las madres, ¿vale? Estimulando la producción, eso, he puesto a propósito ese sacaleches doble, porque realmente una estimulación debería ser con un sacaleches doble eléctrico, ¿vale? No me vale, lo que estaba haciendo yo con el bebé, eso no es para subir la producción, esto es para vaciarme y sacarme un botecito. Pero muchas madres, si no están bien informadas, si no están bien, si realmente solamente les dicen, tú sácate leche, pues cogen que si es el Medela aún, pero se cogen su Chico o su Nuc o su Suavinex que les han vendido en la farmacia, manual, o aunque sea eléctrico, me da igual, de un embudo, se lo ponen en una teta y aquello es lo mismo que nada. Ese sí que es mejor el niño que el sacaleches, ¿vale? Que sepáis que los sacaleches no son todos iguales ni muchísimo menos. Y el uso del sacaleches también es toda una ciencia y un arte sobre todo, ¿vale? Primero eso, hay que tener un buen extractor, que además también se puede usar la mano, se puede hacer extracción manual, pero también hay que saber cómo hacerla. Y se sabe que lo que mejor va es la combinación de ambas, ¿no? De la extracción eléctrica, mecánica y manual. En cualquier caso hay que hacer un masaje previo. Si se hace una extracción manual posterior al uso de sacaleches doble, mejor, porque aún es más efectivo. Y luego también es verdad que hay que priorizar el estado de la madre. Hay madres que un poco van a todo lo contrario y se lían al sacaleches y se ponen el despertador cada 2 horas y se ponen el sacaleches pues día y noche durante una semana y se agotan totalmente, ¿no? Entonces hay que hacer entender a la madre que también es importante que descansen y que se lo tomen como algo a largo plazo, porque la estimulación para la producción de leche no es algo que pase de la noche a la mañana, es algo que se busca un efecto a medio y largo plazo. Si tenemos la suerte que la madre no tenía ningún factor suyo en contra y en 3 días de sacaleches de repente ya tiene ahí un montón, pues genial, ya está, perfecto. Pero generalmente las madres que tienen problemas suyos o más crónicos necesitan una estimulación más prolongada, además de intensiva, prolongada en el tiempo, ¿vale? Se dice que normalmente hasta el 3er día no empieza a subir la leche. Con lo cual las madres al principio se van a estimular, pero no van a sacar leche, no van a sacarse el biberón lleno, ni muchísimo menos. Eso es importante que la madre lo sepa. Se van a sacar 10 mililitros, 20 mililitros.
Y bueno, y entre estación y estación pues tienen que descansar, masajes. A mí esto lo pongo yo, de esto tampoco tengo mucha idea, por no decir ninguna, pero bueno, que sí que hay estudios en que se sabe que las estimulaciones con masajes en la espalda, hacen unos grandes picos de oxitocina y causan relajación. La relajación ayuda también a la producción de leche. Y eso, y hacer pues todo ese tipo de terapias para que la madre, digamos, vuelva a estar conectada consigo misma, con su bebé, se sabe que sí que tiene un efecto muy positivo en la producción de leche. O sea que intentar que busque ayuda en ese sentido es muy interesante. Los grupos de apoyo lo puse al final porque las madres que acuden a grupos de apoyo solo por el hecho, aparte de que reciben el asesoramiento y la información, que es a lo que van principalmente, el simple hecho de estar acogidas en un grupo hace que sus niveles hormonales estén más en sintonía con la producción de leche y generalmente aumentan su producción de leche mucho mejor cuando acuden regularmente a un grupo y están en ese entorno que si se meten en su casa con el sacaleches a piñón ahí sin parar, día y noche, agobiadas, angustiadas, que muchas madres les pasa eso, ¿no? Que como no tienen leche no quieren salir de casa. Yo he visto, y yo les digo, pero vete al grupo, ya verás como allí desconectas, estás mejor, ves a otras madres que tienen problemas parecidos, hablas con otras, o sea, se sabe que es un efecto muy positivo. Muchas madres, la última con la que hablaba me decía, cuando me desengancho un poco de sacaleches ya iré al grupo. Y yo, pues es que no, es que primero tienes que ir al grupo para desengancharte del sacaleches, porque no, o sea, tiene que ser todo a la vez, ¿vale? Para que sea realmente efectivo. Bueno, aquí también una pincelada, no sé si alguna vez oísteis hablar, supongo que muchas sí, ¿no? De una posible técnica, ¿vale? Que es la extracción de calostro durante el embarazo, o por las siglas en inglés, antenatal breast expression. Perdona, en el capítulo, bueno, en la Anterior. lo de la extracción manual Posterior a la extracción mecánica. Se sabe, a ver, esto los de la Universidad de Stanford, que hay una unidad de lactancia materna muy buena allí en Estados Unidos, en Stanford, en la universidad, han hecho unos estudios estupendos sobre hipogalacia, sobre extracción de leche, sobre aumento de la producción de leche. Y entonces hicieron un estudio con sus gráficas y todo, en el que compararon en madres con bebés ingresados cómo era de eficaz. Extraerse solo con sacaleches buenos, hospitalarios dobles, solo a mano o usando la técnica combinada, sacaleches y manual. Y vieron una diferencia muy significativa en la producción a medio plazo, no sé si era a las 8 semanas o no sé, bueno, cuando ya los bebés se iban para casa o cuando ya estaba la lactancia establecida, en la cantidad de leche que extraían de las madres que utilizaban la técnica combinada. Extractor doble y después extracción, ellos ponían extracción manual o extracción con sacaleches manual incluso, ¿vale? Por si madres no se quieren o no, primero con la bomba doble, una bomba doble muy eficaz que tiene mucha capacidad de succión, y luego con el extractor manual o con extracción manual. Y a veces madres pues hacían combinada de las dos maneras, antes, en el medio, después, pero utilizar siempre la estimulación doble, combinada, ¿vale? Porque se ve que eso sí que aumenta mucho el estímulo y la producción. Con lo cual eso es muy interesante que las madres lo sepan, porque muchas madres pues lo harían si lo supieran. O sea, si tú le dices a una madre que después de usar el sacaleches se saque un poquito, que no hace falta que sea media hora más, ni mucho menos, se saque 3 minutos más de leche a mano, porque además normalmente la leche ya sale mucho mejor, si lo hace continuadamente durante muchos días, la producción se aumenta y además se mantiene alta mucho más. Perdona. Por favor, ¿qué marca es? Ese es un Ameda Lactaline. ¿Y el precio saber? No, es de los más baratos, mejor relación calidad-precio, es bastante más caro el de Medela. El de Medela, 200 y pico. Sí. Bueno, se pueden considerar carísimos, pero yo siempre les digo a las madres, calcula lo que te vas a gastar en leche artificial. Esto a lo mejor tienes que hacer una pequeña inversión inicial, pero si no lo compras, con algo tendrás que dar de comer a tu bebé. O piensa cuánto te has gastado en el carro, o en la ropa, o en todo lo que compras para tu bebé. A mí la verdad sí que cuestan un dinero, pero no me parecen para nada caros, en el sentido de que no valgan lo que cuestan. Y desde luego mucho más caro sale, que no sé cuánto cuesta, comprarse un Nuco, un Suavinex o un Chico en una farmacia, que igual cuesta 30 o 40 euros, o 50 o 60, y te sirve para tirarlo a la basura, porque no...
Hay más marcas, aquí en España hay muy poquitos comercializados, pero sé que hay unos que se llaman Calypso, que son muy buenos también, e incluso más baratos, me parece. Pasa que son súper difíciles de encontrar. Claro. Entonces, pues bueno, yo pongo el Ameda y ya Ameda a veces es difícil, porque solo está casi, Medela tiene copado el mercado. Por eso tiene esos precios, por desgracia. Pues eso, paso a la extracción de calostro durante el embarazo. A ver, esto es lo que su propio nombre indica, sacarse leche durante el embarazo. Leche, calostro, precalostro, como le queramos llamar. Sacarse lo que salga del pecho durante el embarazo. ¿Cuándo se puede hacer? Ahora que estamos hablando de hipogalaxia, vale, tiene algunas otras indicaciones, aunque tiene mucha controversia y hay veces que se contraindica y demás, pero en los casos de que queramos, a ver, es que es un caso, lo pongo sobre todo porque es un caso relativamente frecuente. Madres que en su primer hijo han tenido una hipogalaxia real, han tenido problemas de lactancia importantes, bajo aumento de peso, tener que suplementar y demás, durante toda su lactancia se vuelven a quedar embarazadas y dicen, ¿qué hago? Voy a volver a tener los mismos problemas, entran en un círculo de angustia, estrés, desesperación, ya verás, tampoco lo voy a conseguir. Pues muchas madres quieren poder hacer algo. Yo quiero hacer algo ya para tener más leche en el siguiente, o para no tener que pasar las canotas que pasé con mi primer bebé por culpa de no tener leche. Con lo cual, pues se puede recomendar hacer esto, ¿vale? Al final, por ahí tengo la bibliografía, porque aquí hay expertas en el tema. Hay una experta concretamente neozelandesa, si no me equivoco, que me encantó cuando Sue Cox, creo que es la neozelandesa, cuando la escuché y bueno, lo tiene todo muy bien estudiado, ¿no? Ella hablaba mucho más del tema porque un poco intentando derribar el mito, que espero que aquí esté derribado, de que se puede sacar leche durante el embarazo, que no pasa nada, pero que según qué sociedades y sobre todo en según qué comunidades médicas, pues aún contraindican la lactancia durante el embarazo. Yo aquí doy por hecho que como conocemos la lactancia en tándem y que muchas madres dan el pecho a sus hijos mayores cuando están embarazadas, pues eso lo tenemos descartado como mito y se puede sacar leche durante el embarazo sin peligro en casos de embarazos normales, sin factores de riesgo ni nada, ¿vale? Así que bueno, pues la técnica, entre comillas, consiste en que a partir de la semana 34 o 36, más o menos según la madre quiera, generalmente se empieza por una vez al día, pues empieza a sacar calostro, a mano normalmente, porque con el sacaleches sí que puede ser más lesivo y normalmente no sale nada, se pierde todo por los tubitos del sacaleches. Y se reúne la pequeña cantidad que salga. Al principio puede no salir nada o salir solamente unas gotitas, pero al cabo de unos cuantos días ya empieza a salir una cantidad un poquito más apreciable. 15 mililitros. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Qué hacemos con esta leche? ¿Esto para qué sirve? Aparte de que se supone que a veces el estímulo pre puede facilitar la subida o la producción de leche posterior, pero esto no está demostrado, ¿vale? Lo que realmente se consigue es leche, o calostro, o el precalostro, como le queramos llamar. Pero lo importante es que la madre, digamos, desarrolla una relación con sus mamas y con su lactancia previa. Esto desde luego tiene que individualizarlo mucho en lo que la madre vaya a obtener de beneficio y si realmente a ella le va a servir y cómo le va a servir y no va a ser contraproducente. Pero muchas madres, si empiezan a estimularse y empiezan a ver que sale un poquito de leche, sale un poquito de calostro y van reuniendo cantidades pequeñitas, pero van reuniendo, aprenden a sacarse leche a mano, pues muchas madres, digamos, que salen un poco de esa angustia y de ese mito que tenían como cuando nació su primer hijo, de que todo el mundo le decía que no tenían calostro, o que la enfermera le hacía así, le apretaba ahí y decía, ves que tú no tienes leche, y le daban un biberón al niño, ¿vale? Entonces, si una madre desde el embarazo ya ve que sí tiene leche, que ella se saca, que tiene aunque sea poquito, que su pecho produce, incluso estando embarazada antes de tener bebé, pues puede ser un factor psicológico positivo. Y además de ese factor positivo, pues se reúne una cantidad de leche que se va a usar como suplemento en el caso de ser necesaria después del nacimiento del bebé. Aquí no lo pongo, pero en los casos en los que más se usa esta técnica o este método es en madres diabéticas, precisamente, por dos causas, y es porque primero tienen un alto riesgo de hipogalaxia, de retraso en la subida de la leche, la galactogénesis 2, y después porque sus hijos suelen necesitar suplementos porque tienen riesgo de hipoglucemia, ¿vale? Si la diabetes no estaba bien controlada, pues son niños que según qué hospitales ya le van a dar suplementos sí o sí, o aunque no se lo quieran dar sí o sí, muchas veces sí que hacen hipoglucemias y necesitan un manejo de la hipoglucemia que suele ser pues dándoles más alimento.
y como encima a esas madres les suele tardar en subir la leche, pues bueno, pues mira, si ha hecho la extracción de leche durante el embarazo, los suplementos pueden ser de su leche, ¿vale? Y evitamos al bebé los riesgos de la introducción tan temprana de la lactancia, de la leche artificial, de la fórmula. Bueno, en general, aquí pongo, si no me equivoco, bueno, luego miro, no sé. Lo que intenté fue dar una serie de rasgos de líneas generales, de causas posibles de hipogalacia, pero luego siempre intentando que todo ello revierta en el beneficio de las madres. Es decir, que nuestro objetivo sea siempre apoyar a la madre, y para eso el apoyo sabéis que es horizontal, de tú a tú. Nosotros no podemos estar como su jefe, diciéndole, pues ahora tienes que hacer esto, esto y esto, y esto y esto y aquello. Porque si no, no vas a tener leche, y para curarte tu hipogalacia te voy a prescribir tantos miligramos de domperidona al día y ya está. No, ese no es nuestro papel, o por lo menos no es el mío como consultora. Nuestro papel es estar al lado de la madre y apoyarla, intentar que sea ella la que defina qué es lo que quiere, en su caso, ¿vale? Porque hay casos para todos los gustos, y cada madre lo solucionará o lo intentará solucionar como ella le parezca, ¿vale? Hay madres que a toda costa, sobre todo madres que pueden y que realmente creen que pueden, que quieren llegar a la lactancia materna exclusiva, y entonces ese es su fin y podemos ayudarle a ello, a retirar suplementos si los estaba dando, o bueno, aumentar la producción de forma que sea suficiente para su bebé. Hay madres y bebés que no van a tener suficiente con la lactancia exclusiva y que van a necesitar suplementos, y la madre no quiere hacer, pues lo típico, una madre que no quiere usar sacaleches y tiene una producción limitada, pues a lo mejor tiene que hacer lactancia mixta durante toda la lactancia. La lactancia mixta daría para otra ponencia, pero también es la gran olvidada de las lactancias, y las madres que dan lactancia mixta necesitan muchísimo apoyo porque además tienen muchísimo mérito, porque mantener una lactancia materna en presencia continua de suplementos, de biberones, es muy difícil, y hay madres que lo hacen, y si encima lo hacen porque no les queda más remedio, porque es que solo con su leche no les llega, pues imaginaos, es el triple digamos, pues eso, de mérito para ellas eso. Con lo cual, hablamos con la madre qué es lo que ella quiere hacer, qué le gustaría. Hay madres que hacen lactancia diferida, que también es una gran olvidada de la lactancia y que también tiene mucho mérito y es complicada. Pero hay madres que llega un momento en que su bebé rechaza el pecho por hipogalacia o por otros casos, por dificultad de succión, que se frustran mucho y ya no quieren mamar más. A veces esto pasa muy al principio de la lactancia, otras veces va pasando poco a poco, llega un punto en que no quieren más leche, no quieren más pecho, y la madre lo que hace es darles su leche. Y son madres, pues bueno, que además luchan también contra todo, porque yo tengo unas cuantas que han llegado a ese punto y que generalmente se encuentran con muy poco apoyo, ¿vale? Porque las madres en los grupos de apoyo y pro lactancia, pues claro, lo que nos gusta es poner el bebé a la teta, y eso de que le des biberón, que sea solo con tu leche, pues ya no mola tanto. Y es verdad, ellas también lo creen, pero ¿qué le van a hacer? Y las madres que dan biberón, pues menuda tontería eso de estarse sacando leche, pues estás loca. Pues a quién se le ocurre pasar ese esfuerzo y ese trabajo de estarte sacando leche pudiendo dársela de bote. Con lo cual son madres que generalmente están muy muy solas y necesitan mucho apoyo, y desde luego lo merecen, ¿no? Porque bueno, porque han hecho todo lo posible, y suele ser muy frustrante, si tú querías dar el pecho, tener que acabar haciendo eso. Con lo cual, podemos apoyar a la madre, pero sí que le podemos ayudar a diseñar un plan, ¿vale? Porque a veces es que a muchas madres les llega información en hipogalacia, como en casi todo, pero en hipogalacia, como es así como muy confuso y muy complicado todo, pues le llega información de aquí, pues haz esto, pues haz lo otro, pues prueba así, pues prueba así, pues dale suplementos, pues quítale los suplementos, pues es mejor que no le des más suplementos porque ya verás como así tienes más leche. Entonces es todo como un horror para las madres, no saben qué hacer porque reciben mucha información contradictoria. Entonces hay que intentar que ellas decidan qué hacer, ¿vale? Que hagan su plan de acción. Nosotros podemos darle toda la información, hablarla con ella, poner en común qué es lo que creemos que en su caso puede estar pasando y decidir cómo lo vamos a manejar. ¿Vale? Pues hablamos con una madre, pues dice, pues yo creo que el problema mío era este, pues lo voy a intentar solucionar así, ¿vale? Pues mira, si yo voy a hacer lo de sacarme la leche, pero que a ver, que lo de las 8 a 10 al día, pues ya sabemos que es lo ideal, pero dice, yo me voy a sacar leche 6 veces al día porque no puedo más, y luego se pone y dice, pues mira, 6 no podía, solo me saco 4, pero así es como yo me apaño, tengo un niño de 2 años y no sé qué, yo me voy a seguir sacando leche 4 veces al día.
pues estupendo, pues tú te sacas leche 4 veces al día. A veces es importante lo del sacaleches porque igual sí que tiempo no tiene más, pero sí que se puede comprar otro sacaleches. Y yo he visto a madres que tenían el swing de Medela, que supuestamente es un señor sacaleches, y hasta que no se han comprado el doble de Ameda, no han visto salir leche de sus tetas. O sea que a veces toda esa información es muy importante y una madre puede decidir, pues mira, yo no puedo dedicarle más tiempo a esto de la hipogalacia, pero le puedo dedicar 160 euros. Me lo saco y me compro sacaleches. Y puede ser una solución eficaz, o viceversa. Dice, pues yo no me voy a comprar sacaleches y voy a hacer todo lo demás. Voy a ir a cortarle el frenillo al niño, me lo voy a enchufar, voy a ir a hacer meditación para que, yo qué sé, lo que sea, ¿vale? Para que lo que ella decida que quiere hacer y luego seguirla y hacerle un poco de intentar que sea con flexibilidad, porque a veces puedes tener un plan en la cabeza que luego en la práctica no funcione. Pues no pasa nada. Para eso están los planes, para cambiarse, ¿no? Para eso están las reglas, para infringirlas. Pero bueno, siempre se había intentando que la madre tenga un poquito claro qué es lo que quiere y sacarla un poquito del objetivo único de tener más leche, porque a veces ese objetivo es difícil de conseguir, o a veces, aunque no sea difícil de conseguir, es frustrante en sí mismo. Hay madres que llegan a tener mucha leche, pero que sin embargo no han conseguido que el bebé volviera a mamar, o que se han perdido la mitad de su lactancia, de su baja maternal, que es tan corta, yo que sé, 8 semanas, con el sacaleches, y que luego se sienten como, no sé, como un objeto, una vaca, una cosa ordeñada, y que han perdido algo que no les habría gustado perder. Entonces ahí estamos pues también para intentar, pues lo que yo le decía a esta madre, le decía, es que cuando me desenganche del sacaleches iré a un grupo de apoyo, y pues piénsatelo, porque a lo mejor cuando te desenganches del sacaleches también se desengancha el niño del pecho y ya no tienes ocasión de ir al grupo de apoyo y te has perdido la experiencia de la lactancia, que a mi modo de ver, de lo más bonito de la experiencia de la lactancia es ir a un grupo de madres y disfrutar de tu lactancia en la sociedad y en la vida diaria, ¿vale? Y entonces a veces muchas madres dicen, pues mira, yo tengo poca leche, pero yo me voy a donde quiero y me llevo a mi bebé que se pone a la teta y luego le doy el biberón. O luego me pongo el relactador, porque hay madres que se ponen el relactador en cualquier sitio, y yo hago mi vida por ahí. Porque realmente tenemos que saber que lo más bonito de la lactancia es disfrutarla, ¿vale? No solo la cantidad de leche que toma el bebé nuestra, o de bote, o de la que sea. Mira, esto que sale aquí, ya sabía que... O sea, tenemos ahí la foto. Se llama sistema de nutrición suplementaria también. Ese es de Medela, nuestra omnipresente Medela, pero se puede hacer casero. Es un recipiente de leche, ¿vale? No tiene que ser nada, un biberón, ¿vale? Al que se le acoplan unas pequeñas sondas, que pueden ser sondas nasogástricas, me parece, las que se usan en pediatría, unas sondas finitas, tubitos de plástico nada más, que salen del recipiente y se acoplan al pezón. Esta madre, bueno, cada madre se lo apaña de una manera. Si veis en la foto que he puesto arriba siempre, ¿vale? Esta, la de aquí de la esquinita, esto es el relactador, ¿vale? Se lo pega con un esparadrapito y entonces es un tubito que administra leche suplementaria a la que la bebé saca del pecho. ¿Mm? Sí, solamente sale si el bebé succiona. ¿Vale? Es un tubo tan finito que si no succiona, la leche no sale. A ver, hay mucha... yo no sé mucho de relactadores. Las madres que los usan se hacen expertas, porque hay muchísimas formas de que salga, de que no salga, de que gotee, de que no salga nada, según el calibre del tubo y cómo se lo coloquen. Evidentemente va por gravedad, entonces si pones el bote muy arriba sale seguro. Si lo pones más o menos a la misma altura, que es como si veis aquí, solo un poquito más alto que el pecho, pues solo sale si el bebé succiona. En definitiva, lo que es un sistema de que el bebé tome leche sin darle el biberón y sin que deje de mamar. ¿Y succiona también el pezón? Sí. Sí, la idea es que succione el pezón, si no, no sería un suplementador. Lo coge todo a la vez. Lo ves en la foto de arriba, se ve bien, ¿vale? Y bueno, y la de abajo más o menos también. Que no hay mucho contraste aquí, pero... A ver, ¿dónde está la flechita? Mira, ¿ves por aquí el tubito? ¿Ves aquí? El bebé está mamando. Esto es un caso totalmente real, ¿eh? Me encanta esta foto, la quiero un montón. La madre se llama Cinta, el bebé me mandan, pero no sé cómo se llama la bebé, que ya es una niña de 4 años. Pero esta madre iba a un grupo de apoyo. Esta madre era asesora de lactancia en su grupo de apoyo. Esta madre había tenido problemas con su primer hijo, porque tenía frenillo. No sé si había factores a mayores, seguramente.
Le había costado un mundo la lactancia de su primer hijo, pero gracias al grupo de apoyo y demás lo había sacado adelante, y cuando tuvo a su segunda, pues se encontró con lo mismo. La niña no ganaba peso. Ya me parece que eran las 2 semanas y aún no había recuperado el peso al nacimiento. Bueno, era un caso muy complicado. Contactamos por internet, desde luego por el foro de crianza natural, o sea, ella ya sabía mucho, pero aún así pues estuvimos en contacto y ella decidió, se apañó con este sistema. La niña empezó con el suplementador, ahí debería tener a lo mejor 2 meses o 1 mes o no sé, cuando me mandó la foto, que fue para los primeros cursos que hice yo de hipogalacia, pues como estábamos en contacto me dijo, ay, te voy a mandar unas fotos con el suplementador, y me encantan porque ya os digo, es real. Sin embargo, si hablas con otras madres, muchas madres dicen que de eso ni locas, vamos, que eso es un horror. Porque no se apaña, porque la verdad hay que tener su maña, y que si al bebé se le sale la sondita de la boca, que si después se cae todo por ahí, que si a dónde van por la calle con el suplementador para dar, que a ver, la gente se les queda mirando, lógicamente, bueno. Pero vamos, que eso, que en este caso la niña primero esta niña tomaba con el suplementador durante un par de meses o así, y luego ella fue bajando la cantidad y algunos se lo daba ya en biberón. Ya decidió ya sacarse el suplementador y le daba algunos suplementos con biberón, y creo que a los 4 o 5 meses, incluso antes de la alimentación complementaria, retiró los suplementos. Pero bueno, ella vivió los primeros meses de su lactancia con suplementos, era lactancia mixta, hizo también todo lo demás, no sé hasta qué punto tanto todo, lo que ella pudo, lo que ella sabía que se podía hacer, y recuperó su lactancia, y una niña de lactancia prolongada, pues no sé, ya os digo, con 3 o 4 años desde luego aún mamaba. Un poco para que veáis que las lactancias con éxito no dependen de la cantidad de leche. Yo ya, pues eso, porque estoy en lo que estoy, conozco a muchas madres con hipogalacias reales, a veces incluso importantes, que hacen lactancias prolongadas. De hecho son las que más, porque claro, les ha costado tanto mantener una lactancia que han considerado pues tan valiosa y tan difícil, que luego no la dejan, y cuando ven que el niño empieza a querer destetarse, madre, es que a ver si no se desteta, porque no quiero que se destete, y no se suelen destetar. Además, los niños que siguen mamando generalmente, a ver, pues siguen mamando, aunque sea con menos leche. Y bueno, lo que pongo ahí al principio, eso cuando ya son mayorcitos, pues eso, la cosa ya está bastante encaminada y es más fácil de solucionar, de llevar y de apoyar. Pero al principio, cuando son muy bebés, también que hay que tener en cuenta nosotros como asesoras y como lo que seamos, que apoyamos la lactancia, que al que tenemos que proteger más es al bebé, ¿vale? Que los bebés tenemos que intentar que estén siempre bien alimentados, sea con lo que sea. Si puede ser con la leche de su madre, ya sabemos que 100.000 veces mejor. Pero lo que no podemos es dejar a los bebés muertos de hambre. Y lo digo, y que parece mentira, y que a mí misma me sorprende y me da rabia, mucha rabia, tener que estar diciendo esto, pues porque sé que es lo que hay. Y siempre pongo el ejemplo, hay un pediatra en Coruña, lo digo aquí que estamos un poco lejos de Coruña, no tan lejos, pero bueno. Hay un pediatra en Coruña que se llama el doctor Delgado. Y entonces a mí cuando me dijeron ese nombre del doctor Delgado, digo yo, claro, es que lo llevan el apellido. Ese pediatra es el pediatra por lactancia, entre comillas, de Coruña. Es el pediatra en el que van rebotadas todas las madres con problemas de lactancia, porque claro, sus pediatras normales nada más que les dicen que den el biberón. Entonces estos acaban el doctor Delgado. Y el doctor Delgado lo que pasa es que les dice a esas madres que sí, que vale, que tienen razón, que los bebés de pecho son delgados y no pasa nada. Entonces son madres con bebés desnutridos que van al pediatra, que no es el problema de la madre, porque la madre está preocupada. Y yo he apoyado a madres que he conocido por internet también, que luego he conocido personalmente, pero que he contactado con ellas porque eran madres verdaderamente preocupadas por su bebé, pero que tenían la desgracia de que habían ido a un pediatra pro lactancia, pongo entre comillas, porque para mí eso no es pro lactancia, es más bien negligente y ya está, supuestamente pro lactancia, que solamente le decían que no pasaba nada. Que no pasaba nada, que pusieran al bebé al pecho mucho, que a los bebés de pecho eran delgados y bebés pues con fallos de medro. No es que estuvieran, a ver, no son bebés que estén en riesgo su vida, no se van a morir, porque muchos niños, por desgracia, de África y de países subdesarrollados tampoco se mueren, llegan a desarrollarse, pero con fallos de medro, y yendo al pediatra a lo mejor cada mes, y el pediatra diciéndole que bueno, que como había aumentado 30 gramos, pues no pasaba nada. Y son pocos los casos, pero a veces son los casos que nos llegan más, porque claro, son las madres que buscan, porque son casos que tienen ahí un problema y suelen tener un conflicto importante, un conflicto emocional y un conflicto, un poco racional, emocional, entre lo que la madre ve, que hay un problema, que su bebé no está engordando, y el problema que tiene de que no sabe qué hacer o cómo se siente ella con respecto a la lactancia. Uy, se nos ha pasado todo el tiempo.
pues creo que ya está. No sé, pensé que igual me daba tiempo a hablar algo más, pero me parece que ya no me da tiempo. Preguntarme lo que queráis o lo que nos haya quedado claro. Ah, aquí está la bibliografía. He puesto bibliografía, sobre todo, es todo en inglés, ¿vale? Porque lo que está en castellano es poco, es resumidito. Lo que os digo yo lo podéis sacar. Pero si queréis profundizar de verdad, si podéis, mejor en inglés, los libros e incluso las webs que están muy bien. Y a ver, que no es profundizar mucho, es a nivel usuario, tampoco es buscar, eso son sobre todo para saber a nivel práctico cómo es el manejo, tanto de llegar a un diagnóstico, entre comillas, de hipogalactia, como de cómo manejarla y cómo solucionarla después. Dime. Una pregunta, pero a ver, no es hipogalactia como tal. El otro día surgió una consulta de una compañera de la asociación que su hija tiene 2 años y medio, no sé si me vas a saber contestar y si viene al hilo, si no me disculpas. No te preocupes, yo lo que... Has hablado de las hormonas y del tiroides. Sí. Es que yo me estoy encontrando muchos casos de hipotiroidismos detectados en el embarazo, que se supone que son subclínicos, y luego vas al endocrino y te dice, uy, es que esta lactancia ya tiene 6 meses, ya tiene 1 año, ya tiene 2, déjalo ya. Ya. El tiroides está trabajando un montón. ¿Realmente está cuando es? Pues, no sé si sabes. A ver, yo te lo voy a decir un poco, además, por propia experiencia, porque yo he tenido hipotiroidismo del embarazo con este bebé. El hipotiroidismo, generalmente, el relacionado con el embarazo es leve, pero no quiere decir que no haya que tratarlo para el embarazo, que es lo más importante, y para lo que te lo suelen tratar. Y después del embarazo te hacen un control a los 2 meses, o sea que no es tan tarde. Eso yo creo que por protocolo es lo que se hace en la sanidad pública. En hipotiroidismos leves y además solo durante el embarazo, que no es lo mismo que en un hipotiroidismo que viene de antes o que es grave o que ya la madre es hipotiroidea de siempre, que se debe hacer un control mucho más estricto porque durante el embarazo y el posparto se puede alterar más. Pero en los que están relacionados con el embarazo se controla y se verifica que está bien. Es decir, se deja de ser hipotiroidea. A mí me detectaron el hipotiroidismo en el primer control del embarazo, me pusieron a tratamiento y a la mitad, un poco después de la mitad del embarazo ya no era hipotiroidea y en el posparto a los 2 meses me hice el análisis y ya no tenía hipotiroidismo, como era de esperar, en mi caso y en muchos. Y entonces no hay más. Ahora, otra cosa es que haya signos de enfermedad, que haya síntomas de lo que sea, de hipotiroidismo o compatibles con el hipotiroidismo, que en esos casos lo que hay que hacer es diagnosticarlo. Es que además con lo fácil que es diagnosticar el hipotiroidismo, sacas sangre y miras TSH, T3, T4 y ves cómo están. Ahora, claro, el problema es interpretarla, pero bueno, en cualquier caso, si hay, porque sabes que hay mucha controversia, hay muchas diferentes maneras de medirla, que si es, que si no es, pero en cualquier caso, si los valores están alterados y además hay síntomas, uno de los síntomas puede ser la hipogalactia, pero suele haber más. Pues es que es tan fácil como tratarlo. Controlándolo y ya está, sí, normalmente. De hecho, el hipotiroidismo es raro que dé problemas de lactancia. El hipotiroidismo solo. Muchísimas madres hipotiroideas, incluso con los niveles alterados, dan el pecho. El tema es que, claro, sí que es verdad que si está ahí y afecta de cierta manera y además hay factores asociados, pues es un factor más, ¿vale? Lo que queda claro es que es eso, que un factor aislado es muy raro que cause una hipogalactia y de hecho el hipotiroidismo siempre lo nombramos porque es de lo más fácil de mirar y puede ser que afecte, pero yo creo que es quizás de lo que menos afecte. A ver, esto es una percepción clínica mía, no viene en ningún estudio, como suelen decir por ahí, no lo apuntéis, pero yo creo que hay mucha más hipogalactia por hipoplasia mamaria que por hipotiroidismo. Yo creo que ya se refería, no sé si lo he entendido bien, a que la lactancia estaba causando problemas a la tiroides. Si el endocrino decía que era por la lactancia. Evidentemente no, pero sí que es verdad, eso lo piensan a veces las madres. ¿Por qué todas las madres lactantes tenemos hipotiroidismo? Seguro que afecta. Pues no, lo que pasa que, a ver, eso me da rabia, porque cualquier médico general que sepa sabe que ser mujer y tener edad fértil son factores de riesgo súper importantes en tener alteraciones tiroideas. O sea, es por el sexo y la edad, no por el estado. Está claro que durante el embarazo y la lactancia es más importante de controlar, pero sobre todo por el embarazo, porque es cuando está el bebé dentro y solo tiene el tiroides, o sea, las hormonas tiroideas al principio de las nuestras, y es cuando puede haber más problemas en el desarrollo y demás, pero es que después a partir de ahí la lactancia no altera la función tiroidea. Generalmente es que ni la función tiroidea altera la lactancia, pero viceversa,
muchísimo menos. Eso es un mito de eso tan grande como el de los cirujanos mamarios y que te vas a tener una ingurgitación o vas a tener un absceso, una mastitis porque te he operado las tetas. Pues los endocrinos dirán, pues no des el pecho porque claro, quiero tener tu tiroides controlado, pues ten el tiroides controlado dando el pecho. Lo que tenemos que tener claro, que supongo que aquí lo tenemos todas, pero es que hay que hacérselo llevar, saber, o por lo menos no intentar contaminarnos con su visión alterada, que los médicos no lo suelen tener tan claro, y valga de ejemplo aquí el señor presidente, que la lactancia es una función fisiológica del cuerpo normal que denota salud, ¿vale? La lactancia no es un problema. Puede haber problemas en la lactancia, pero la lactancia nunca va a causar un problema, porque lo típico, porque es que tanto tiempo dando el pecho, ¿qué es tanto tiempo dando el pecho? Ni tanto tiempo ni tampoco pecho. Si yo estoy dando el pecho es que estoy sana, estupenda y mira que bien funciona mi cuerpo. Mi cuerpo funciona de maravilla porque estoy dando el pecho. Con lo cual, o sea, ¿cómo me vas a decir que ahora que el hipotiroidismo es por dar el pecho? Pues no. Yo quería decir que estoy de acuerdo contigo, pero lo que sí que es verdad es que al principio, después del parto, algunas mujeres hipotiroideas hacen lo que se llama la... hipotiroidismo y luego, y esas sí que suelen ser mujeres que tienen hipogalaxia al principio. Claro, pero es al principio. Claro, y eso, la tiroiditis posparto es posparto. Pero eso es aunque no des el pecho. Eso es posparto. Sí, Efectivamente está relacionada con el embarazo y, o sea, los cambios hormonales del embarazo y el posparto inmediato, que son cambios hormonales muy bruscos y que efectivamente, pues a veces desencadenan alteraciones. Y las hipotiroideas son las que más, con más frecuencia hacen eso, sí. Por eso hay que controlarlo después, porque efectivamente puede haber una subida, un hipertiroidismo transitorio y luego hipotiroidismo y se puede... Pero después a largo plazo, para nada, porque sabéis que a largo plazo las hormonas de la lactancia también vuelven a niveles basales, o sea, no hay casi... muchas veces eso, que se creen que somos bombas de relojería, que tenemos las hormonas alteradas y tal. No tenemos las hormonas nada alteradas, tenemos las hormonas estupendas como cualquier mujer. Igual que las tenemos alteradas cuando tenemos los ciclos menstruales normales, pues durante la lactancia menos generalmente, porque son como más estabilizadas. No sé, es como decirnos a las mujeres, porque tenemos ciclos menstruales, claro que es que estamos alteradas, que ya lo sé que nos lo dicen, efectivamente, pero no debemos permitirlo, ¿vale? No es una alteración, es nuestra fisiología y ya está, no sé si tenéis alguna otra... Has hablado de temas fisiológicos y todo eso como la hipogalaxia y a nivel psicológico, o sea, una situación de estrés o... Vale, eso no lo he puesto además un poco a propósito, bueno, aunque a lo mejor lo podía haber mencionado, porque para mí es otro de los pequeños grandes mitos de la hipogalaxia, ¿vale? Es que no tengo leche porque... Es que yo no produzco leche porque estoy muy estresada. Que efectivamente, a ver, lo que di la pincelada es el tema de descanso, masajes y demás, porque efectivamente el factor psicológico afecta a todo y también a la lactancia. Pero lo que no está demostrado es que un simple factor psicológico, porque además, ¿qué factor psicológico? No sé, eso tendría que estudiarlo los psicólogos y los psiquiatras, a lo mejor hay alguna enfermedad psiquiátrica que sí se relaciona con la hipogalaxia, pero no lo creo, porque de momento no se ha visto una relación directa con eso. Realmente las madres, y yo te puedo asegurar que las madres que se están tratando la hipogalaxia a base de extracciones de no sé qué, de no sé cuánto, van estresadísimas, pero van como locas a 1000, tienen unos niveles de adrenalina y de cortisol, si me apuras, pues andan, y producen leche a litros. O sea que realmente no hay que se sepa, yo que sepa, por lo menos yo y lo que he aprendido por ahí de las que saben más del tema, no hay una relación directa de factores psicológicos o de estrés, mucho menos estrés, pero ni siquiera, no sé, otras alteraciones psicológicas con la producción de leche directamente. Puede haber, claro, lógicamente una relación de los factores psicológicos o, por ejemplo, depresión posparto con problemas de lactancia en general que desencadenen, lógicamente, en una baja producción de leche. Pero, por ejemplo, una madre deprimida, lo que le ocurre es que interacciona mucho menos con su bebé, pone mucho menos su bebé al pecho y muchas más cosas que al final acaba que no tiene leche, también puede ser. Pero realmente la causa fisiológica sigue siendo lo que hablábamos antes. Lo del disgusto puntual sí que es verdad que puede haber una falta de estímulo de subida de la leche, de no oxitocina. La oxitocina no se produce un pico de oxitocina en un momento puntual de angustia, de estrés, de susto, de malestar. Y puede ser un factor más, pero lógicamente, pues eso, la leche se va, pero se va en ese momento, no se va para siempre.
Porque no hay una única causa, ¿no? Porque al final es un compendio de muchas. Efectivamente. Y muchas madres realmente sí acaban sin producir leche porque dicen, es que yo estoy muy estresada y no tengo leche. Y entonces como no tiene leche, pues da biberones. Y entonces como da biberones, el bebé se pone se pone al bebé menos al pecho y entonces al final efectivamente no tiene leche. Pero ella empezó simplemente pensando que en ese momento puso al bebé al pecho y no se enganchaba bien, o empezó a pelearse o lloraba. Y entonces esa madre se queda realmente convencida de que la causa fue que estaba disgustada, que tenía mucho estrés y que se le fue la leche. Y bueno, y realmente, pues en el fondo tiene razón. Pero la causa que nosotros podemos, digamos, tratar es todo lo demás. Y sí, el apoyo psicológico, eso sí, yo no nombré causas psicológicas de hipogalactia, pero sí que dije desde el principio que el apoyo psicológico y emocional a las madres con hipogalactia es fundamental para que puedan remontarla. Una cosilla, con lo de cómo dar las tomas. Dices, Juan, yo la pongo en un pecho y por ejemplo, que al final que no tiene tanto que ver la primera, o sea que no, yo sí que pensaba que era más, o sea que era importante, o sea, pues que esté bastante rato, ¿no? Porque la primera leche sí que es más acuosa para que llegue a la última que es más con más rica en grasa. Pero además es muy normal que pensaras eso porque lo ponen todos los libros, o sea que normal, yo también lo pensaba, o sea que sí, sí, pero dime. No, claro, que entonces, o sea que yo la pongo en un pecho y no hace falta que esté mucho rato, o sea, ni que lo típico que dicen primero una teta y luego la paso a la otra. Hazlo como tú quieras, como quieras. Ahora claro, tu bebé es pequeñito, entonces es normal, tienes toda la responsabilidad sobre ti, porque cuando tienen pocas semanas, pues ellos maman donde tú los pones, entonces siempre tienes, pues, ¿de qué lado lo pongo? Pues no lo sabes, pero yo te digo una cosa para tranquilizarte, no te preocupes porque no es tan importante, da igual, ponlo donde quieras. Lo único importante, lo más importante durante las primeras semanas, luego cuando sea más mayorcito ya le vas haciendo caso a él, ¿vale? Ellos, ahora no quiere aquí, rechaza, aquí no le vale, pues lo cambio. Aquí no sé por qué no le apetece ahora esta teta, pues lo cambio. Vale, siempre lo que él prefiera. Al ritmo que os dé la gana a los dos. Pero durante las primeras semanas lo importante sobre todo es que tú decidas un poco instintivamente. En las asesoras y tal siempre decimos que hay que hacer la prueba de la mano. ¿De qué lado lo pongo? ¿Cuándo me parece que ha mamado mucho y ahora puede mamar? Pues de manera que yo esté cómoda y que yo note que los dos pechos más o menos están parecidos y que al mismo tiempo el bebé se queda satisfecho y lo vas haciendo como instintivamente a ti te salga. Y es más importante, mucho más importante la frecuencia de las tomas que si le doy de esto y le doy del otro. Lo típico que era de volverse locas, que supongo que aún lo seguirán haciendo muchas, que nos decían las matronas en las clases de preparación al parto, que a veces te decían que tú te apuntas de qué lado le has dado porque tiene que ser. ¿Cómo es? Es que a mí a veces me cuesta decirlo. Le tienes que dar en la siguiente toma del último pecho que haya tomado en la toma anterior. Es que te puedes volver loca, eso es inviable. A mí eso es una locura, eso no es apoyo a la lactancia, eso es cargarse la lactancia. Pues eso, olvídate de pinzas, ni de pulseritas, ni de nada. Le das al bebé el pecho cuando te dé la gana, cuando le dé la gana a él sobre todo, y de la teta que te dé la gana. Las últimas investigaciones o lo último que se ha visto, sobre todo en bebés muy pequeñitos y recién nacidos, es que necesitan mamar muy a menudo. Y esa es su fisiología. Es decir, que si tu bebé mama aproximadamente cada hora, da igual que mame, va a mamar la leche del medio, para no ponerte ni la del principio ni la del final, que es la mejor. ¿Vale? Porque el tema de la leche del principio y la leche del final se va, digamos, separando en esas dos partes cuanto más tiempo pasa entre tomas. Porque claro, si tú le acabas de dar este pecho y ya estaba en la leche del final y a los 20 minutos te vuelve a pedir, le vuelves a poner de ese pecho esa leche que era del principio y del final. ¿Es la del final de antes o es la del principio de la siguiente? Pues no lo sé. Debe ser ya y ahí que es que da igual. La leche del principio y del final se diferencia sobre todo cuando pasa más tiempo entre tomas. Entonces, cuanto menos tiempo pasa entre tomas, la leche, digamos, es más homogénea. Porque es todo el rato, leche. Da igual, sí que es verdad que al principio sale un poquito más clarita y luego sale un poquito más grasa. Pero es que toda es buena. También tienen que tomar la del principio. Entonces es igual de nutricional, ¿eh? La primera. Claro, o más. Hay bebés que toman mucha leche del principio y tienen mucha lactosa y eso son muchas calorías. La leche del principio tiene más lactosa, la lactosa es lo que más calorías tiene. La diferencia es muy pequeña. A veces, claro, nos cuentan esto y nos parece que la del principio es agua pura y la del final es tola nata. Pero la diferencia en la práctica es pequeña.
No, y realmente si tú lo haces de forma instintiva, natural, y te pones al pecho el helado que quiera, las veces que quiera, cambiando cuando te apetezca, al final toma leches de todas las clases. Que conste que eso también lo explica, por ejemplo Carlos González también lo explica en su libro, pero la gente se queda solo con lo del principio de la explicación. Y hay que quedarse con la explicación completa. Si tú le das el pecho a demanda a tu bebé todo el tiempo que quiera, las veces que quiera, de la teta que quiera, olvídate del principio, del final y del medio. Él va a tomar la leche que necesita siempre. No, porque él lo comenta, ¿no? En un llévalo para toda la vida, comenta eso. Claro, y sí que es verdad, a ver, esto viene, yo voy a explicar un poquito Tenemos que ir vale. que es que si no se nos retrasa luego todo. Sí, nada, solamente esto viene un poquito porque lo que se intenta, con esto de la leche del principio y del final, lo que se intentaba, digamos, desmentir o contradecir era el rollo de que eran 10 minutos de cada lado. Vale, entonces tú con tal de que no lo hagas por el reloj 10 minutos de cada lado, que eso era lo que estaba mal, porque 10 minutos de cada lado generalmente no les llega a ningún bebé, pues ya está. Es 10 minutos de cada lado, no, el tiempo que quiera de un lado y el tiempo que quiera del otro. Y luego ya a demanda y como a ti te parezca. Vale.